Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenas las horas que sean. Qué rico. Donde quiera que estén ustedes, hermanitos, hermanitas, niños y niñas, brodercitos y sistercitas, más bien, o brodercitas y sistercitos, perritos y gatitos y todos los que están por ahí en el mundo. Muchas gracias por acompañarme a todos y estamos en El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves que se llama Revista Semanal, donde hacemos un repaso, una revista de lo que ha pasado en la semana y que nos ha llamado la atención o que nos ha parecido interesante, que nos ha parecido valioso repasar. Y pues como siempre, muchísimas gracias y decirles que necesito un segundo. Ahora explico por qué. Ahora explico por qué dejo esto como cosa rara aquí. Bueno, decirles como siempre que queremos que nos apoyen, que queremos que nos recomienden si fueran tan amables con sus amigos, con sus enemigos. Pero fíjense lo que pasó ayer mientras grababa yo el vídeo de Oscura Crónica sobre Elizabeth Bathory, que ya estamos editando, que la semana que viene probablemente ya lo estrenaremos, la historia de Elizabeth Bathory y sobre todo de las falsedades que se han dicho tanto a favor como en contra de la figura de la Condesa Roja. Pero bueno, esto estaba antes allí y entonces me daba luz así y se averió, se echó a perder. Afortunadamente tenía yo un extra que antes daba luz aquí arriba y que ahora verán ustedes que está todo un poco más oscuro, pero pues tenemos que comprar nuevas luces para el estudio y ya que estoy en ello, pues tratar de tener algo incluso de ser posible mejor que lo que tenemos hasta ahora. Así es como se hacen los gastos aquí. Bueno, hay gastos menores como este, ¿no? Que ustedes están viendo que tenemos nuevo letrero del Rey va Desnudo con un búho que nos recuerda además el búho de Fly By Night de Rush. Pues que yo siempre he sido un animal nocturno, mi alias en Twitter, en la red, ¿no? Antes que existiera Twitter, antes que existiera Internet para todos, cuando eran tablones electrónicos, BBS, que se llamaban Bulletin Board Services. Cuando yo entré al primer Bulletin Board Service en mi vida, en Spin, de donde sigo teniendo amigos allá por mí, estamos hablando de 1994, 93, en la absoluta prehistoria. Y en cuanto al ciberespacio y en cuanto a esto, la absoluta prehistoria. Como decía un amigo mío, cuando todavía la supercarretera de la información no la habían pavimentado. Entonces yo entré a un BBS, a Spin, y metí mis datos y cuál es su nick, cuál es su alias. Y yo no tengo, ¿no? Desde que era muy pequeñito no me dicen, no me ponen apodos los amigos. Y entonces dije, pues es nocturno, porque soy un animal nocturno desde mi infancia, pero sobre todo desde mi juventud y primeros empleos, que tuve que trabajar de noche y decidí que me gustaba trabajar de noche, porque no te molesta a nadie. Y entonces, pues soy un animal nocturno, el Rey va Desnudo, pero con la imagen del búho, un animal nocturno. Siempre he querido tener un búho para que me acompañe en las noches mientras escribo, o edito, o hago, o traduzco, o hago las cosas que suelo hacer. Bueno, pero precisamente por eso, por lo de las luces que tenemos que cambiar, pues quiero pedirles otra vez, como siempre, su ayuda, su apoyo, su amistad, su solidaridad, si pueden. Si no pueden, no pasa nada, basta que se lo recomienden a sus amigos, a su hermano, a su tío, a su primo, al compadre, a la tía Felisa, a quien sea. Pero si no, si nos pueden ayudar económicamente en Patreon y en PayPal y también en Ko-fi lo pueden hacer. En Ko-fi casi no llega absolutamente nada, pero bueno, me divierte y está allí. Así que estamos. Y por supuesto los invitamos a Oscura Crónica. Como decíamos, el final del Duce de Mussolini fue lo último que publicamos y la semana próxima vamos a publicar la historia de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Y una historia que hoy está llena más de mentiras que de realidades, curiosísimamente, ¿no? Pero bueno, tratamos de... Y yo creo que probablemente por eso no tiene éxito el canal, fíjate. Lo estaba pensando ahora mientras hacía lo de Elizabeth Bathory. Estoy
demoliendo algunos de los mitos que hay alrededor de Elizabeth Bathory. Por ejemplo, ella no se bañaba en la sangre de sus víctimas. Ay, qué depresión, ya no les interesa mucho. Claro, el mito ha sido tan potente que cuando cuentas la verdad, la gente quiere que la verdad ya no les parece grave, ¿no? Solo mató a 65, no a 600. ¡Pah! No tiene chiste. Hombre, no, pues matar a una sola persona y es aterrador. Matar a 65 es gravísimo, es una bestialidad increíble. Pero todo eso se diluye cuando las leyendas exageran y cuando muchas veces las consejas populares aceleran el, el, la presencia de personas, de personajes, de historias, de leyendas, etcétera. Y entonces, pues yo creo que por eso, porque no estoy haciendo clickbait y escándalo y hablando de sangre, sino estoy tratando de hacer un verdadero estudio, presentar lo que realmente ocurrió en distintos casos, que ya son de sí bastante horrendos. Pues quizás por eso tenemos problemas. Por ejemplo, aquí me acaba de decir YouTube que no puedo monetizarlo. Llevamos varios videos, llevamos varios meses en este esfuerzo y hemos logrado reunir la fabulosa cantidad de 17,46 € para todos los videos que hemos hecho de La Oscura Crónica del Poder y la Muerte. 17,46 € es lo que hemos acumulado en ganancias. Pues dirán ustedes, bueno, este está ganando lo que nadie, ¿no? Luego va a ser como los youtubers que no quieren pagar impuestos. No, de eso vamos a hablar hoy. Pero, y me dijo YouTube que esto no se podía monetizar, pues porque como sale la fotografía del el duche colgado cabeza abajo, y tuve yo un debate mental conmigo mismo, ¿no? Les borro las caras. Es un poco idiota. Entonces me puse a ver qué había en YouTube, y en YouTube en todos lados no solo aparecen la fotografía de los cuerpos de los fascistas colgados de aquel techo a medio terminar de una gasolinera en Milán, en lo que es la Plaza de los Mártires en Milán. Mártires no por ellos, sino por los partisanos que habían sido fusilados por orden de Mussolini en agosto de 44. Esto ocurrió en abril de 45, la muerte de Mussolini. Y entonces no solo estaban en todos lados, digo, la fotografía esta famosa de los cuerpos de Mussolini, Clara Petacci y algunos otros fascistas colgados de cabeza abajo, sino que había multitud de videos con las fotos, pero así, de Mussolini después de que fue pateado, escupido, le lanzaron piedras. O sea, el cuerpo destrozado de Mussolini, que ni siquiera se parecía a Mussolini. Fotografías de la autopsia que realizaron los estadounidenses. Fotografías verdaderamente aterradoras que a mí no me parece que sea informativo. Las he visto muchas veces en mi vida, pero no me parece que sea informativo el ponerlas, y sobre todo a cuadro completo, ¿no? Entonces yo puse ahí todavía en un zoom que se va alejando la foto de los cuerpos colgados cabeza abajo, y no, YouTube dice, ay, no puedes ganar dinero con esto. Pues muchas gracias. Entonces, bueno, estoy discutiéndolo con YouTube, pero yo creo que van a ganar como siempre. Y esa es quizás la razón por la que no está teniendo el impacto que a mí me gustaría que tuviera la serie La Oscura Crónica, el Poder y la Muerte. Y hoy vamos a hablar en cosas que sabemos del poderoso miedo. El miedo es horroroso, el miedo es un arma de dos filos, lo necesitamos. Si no, el que no tiene miedo está muerto, y está muerto en cosa de minutos, ¿no? Es el que va y patea un león a ver qué le parece. No le tengo miedo a los leones, y les patea la cara, pues el león se lo come y se acabó, ¿no? Pero el miedo también es una herramienta de doble filo en el sentido de que la gente que sabe, los demagogos, los populistas, los fascistas, los engañabobos de todo tipo, manejan el miedo de la gente para sus propios fines. Y esto lo vemos constantemente en discursos como el discurso de la ultraderecha, pero también en discursos de una izquierda idiota, y también en la manipulación de la gente, incluso en una estafa, ¿no? El miedo, la ambición, los deseos, las emociones más basales son con las que trabajan los estafadores. No se enojan conmigo los estafadores. Entonces, el miedo
debemos saberlo manejar y debemos saber cuándo el miedo no es buen consejero y cuándo es muy mal consejero. Y algo de eso y de la fisiología del miedo hablamos en cosas que sabemos el día de hoy. Y como estamos allí, ya son, tardo de veras 15 minutos en hacer este inicio, 10, no sé por qué. Bueno, saludos a San Luis Potosí, México, bien, era muy bonito San Luis, yo lo recuerdo como muy bonito. ¿Llegaste a escuchar a Marisela Durazo y a Cissy James? No, no me suenan, fíjate, qué pena. ¿Crees que la OTAN hizo bien en hacerle caso a Trump al aumentar el 5% de gasto para la defensa? Mira, el problema es que la OTAN no está haciéndole caso a Trump. Esto es muy fácil decirlo y es muy fácil presentarlo como si tal fuera el caso. Evidentemente Trump quiere que los países de la OTAN aumenten el gasto en defensa desde el anterior mandato en el que estuvo cuando hizo algunos numeritos aterradores en reuniones de la OTAN. Y la vez pasada la OTAN le dio el capotazo. Sí, hombre, como tú digas. Trump tenía sigue teniendo la tonta idea de que se paga a la OTAN. Si hay una ventanilla en la OTAN que dice pago de cuotas, entonces llega Pedro Sánchez o Macron o Starmer, llegan y pagan la cuota, ¿no? La mensualidad del club, como si fuera el club, el gimnasio al que vamos. Esa es la idea que tiene Trump y no se lo han podido quitar de la cabeza en todos los años que llevamos con esto, que ya son casi 9 años, ¿no? Entonces, no, es el gasto militar. La OTAN desde que se fundó tenía un objetivo de un gasto, una proporción del gasto militar con respecto al Producto Interno Bruto de cada uno de los países, para no poner una cuota que hoy un país pequeño como, no sé, Eslovenia no puede pagar lo que paga el Reino Unido, que es un país económicamente mucho más fuerte, ¿no? Entonces es un porcentaje del Producto Interno Bruto. Y ahora que se presenta la posibilidad de aumentar, se presenta la propuesta de aumentar al 5% del Producto Interno Bruto el gasto militar de los países que están en la OTAN porque quieren estar. Todos los países han votado a favor. ¿Por qué? Porque Trump les dijo y todos son unos entenados de Trump. No, porque sabemos que Rusia ha aumentado su peligrosidad conforme Vladimir Putin va enloqueciendo, conforme va viendo que no se pudo hacer dueño de Ucrania, conforme ordena que su televisión todos los días diga dónde se van a lanzar las armas nucleares rusas contra Madrid, contra Londres, contra París, contra Roma y contra Múnich y Berlín, por supuesto. Y que sus filósofos anden diciendo, no, porque todos los europeos habrá que matar a todos los que se opongan y los que no se opongan serán siervos de nosotros, que somos los superiores, los rusos, pues somos el pueblo elegido. Bueno, todos los pueblos quieren ser el pueblo elegido. Al aumentar la peligrosidad clara de Rusia y una retórica belicista, más acciones reales de desinformación, y vamos a hablar de algunas de ellas, pues ahora todos estuvieron de acuerdo en aumentar el 5%. España dijo, pues sí, vamos a aumentar el 5%, pero de aquí al año al 2030 pues yo no puedo. Porque no quiero retirar dinero de cosas que son necesarias socialmente para pagar, para dedicarlo al armamento. Entonces, no es que la OTAN le haya hecho caso a Trump. Yo no sé cuánto sea bueno que sea el gasto de defensa. Están hablando de que el 5% es 3,5% en armamento y 1,5% en los elementos alrededor del armamento que hacen que el armamento funcione, incluidos salarios y beneficios de las Fuerzas Armadas de todos los países de la OTAN. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Pero nadie quisiera gastar en armamento. Si lo haces es porque estás obligado. ¿Cómo gastar en cerraduras en tu casa? Si tuvieras la plena certeza de que nadie se va a meter en tu casa, no gastarías en cerraduras, o en perros guardianes, o en alarmas, o en lo que tengas, ¿no? Depende de dónde vives. Entonces, no es que a nadie le guste el gasto en armamento. ¿Qué pasa? Hay dos problemas aquí. Primero, hay grupos, sobre todo en la izquierda, que es la izquierda antiguamente soviética, antiguamente marxista, que es totalmente anti-OTAN, porque la OTAN se oponía al designio ruso de expandir el comunismo por el mundo, y entonces la OTAN era su enemigo ideológico.
punto. Todo lo que fuera a impedir que el comunismo se apoderara del mundo, según lo ordenaba la Tercera Internacional de Lenin y los designios de Rusia en su expansión, cuando le decían a los capitalistas que los enterrarían, pues, obviamente la izquierda marxista, la izquierda prosoviética estaba en contra de la OTAN porque la OTAN era su enemigo histórico, su enemigo en cuanto a designios históricos. Y se quedaron en el viaje muchos, y hoy, cuando Rusia es una amenaza existencial, como lo han dicho los servicios de inteligencia europeos, pero ya no es comunista, de todos modos siguen en lo mismo. No, muera la OTAN, cierra la OTAN, salgan de la OTAN. Podemos estar pidiendo que España salga de la OTAN, etc. Yo no creo que sea sensato eso. Pero sobre todo, esas izquierdas no han levantado la voz. Las izquierdas y las derechas, como Trump o como Abascal y esta gente, no han levantado la voz de que el gasto de Rusia en defensa, no, en armamento, en inversión militar o en gasto militar es del 7% de su Producto Interno Bruto y está creciendo día a día. Oye, si tú no quieres la guerra, yo tampoco la quiero, vas a la embajada rusa con tu pancartita y dices, baja del 7 al 3%. Vladimir. No lo hacen. ¿No es raro? Simplemente vamos a pensar, ¿no es raro? Si no quieres que la OTAN gaste el 5%, pues menos querrás que Rusia gaste el 7%. Pero no estás protestando contra Rusia, estás protestando contra la OTAN. La OTAN está amenazando a Rusia y metiéndole espías y desinformando a través de sus medios de comunicación. No, ni hay medios de comunicación libres en Rusia ya. Entonces, ¿quién amenaza a quién en este momento? ¿Y quién ha tenido guerras en los últimos 20 años? Desde el inicio del siglo XXI, la mayor cantidad de guerras las ha emprendido Vladimir Putin. No voy a decir que Rusia, los rusos son gente excelente, pero Vladimir Putin ha emprendido 5 guerras, o sea, en Chechenia, en Georgia, en Moldavia y en Ucrania. Y en Ucrania una guerra que ya va para 11 años, que empezó en 2014, no nos hagamos tontos, con la ocupación de Crimea y el falso alzamiento de grupos separatistas en la zona del Donbass, que lo hemos visto aquí mismo con las confesiones de los soldados rusos, que no había tal levantamiento popular, era todo organizado por el ejército ruso que entró a generar el conflicto del Donbass. Bien, contado todo eso, creo que la OTAN hace bien en aplicar el 5%. Pues sí queremos sobrevivir, pero qué mal que haya que hacerlo. Es la respuesta que querías, ¿no, verdad? No le admira la visión de Ayuso. En vez de malgastar dinero público en tonterías socialistas como sanidad o vivienda, ella sabe lo que Madrid necesita de verdad: un Cristo de 37 metros de altura. Déjame ver una cosa. Probablemente es una tontería mía. No, son 121 pies. Es que Donald Trump puso dos hasta banderas en la Casa Blanca. Hay una bandera en la parte de arriba de la Casa Blanca donde ondea siempre la bandera estadounidense, pero puso 2 de 88 pies de altura. Y mucha gente levantó la ceja y dijo 88. ¿Por qué? Bueno, porque 88 es una forma críptica de decir Heil Hitler. Como la H es la octava letra del alfabeto, si no cuentas la H, claro. 88 es HH, que es Heil Hitler. Y entonces, pues algunos dijeron que era una velada alusión a un Heil Hitler por parte de Donald Trump. Yo lo que digo es que Donald Trump no es tan listo como para hacer eso, pero Ayuso sí. Pero no, son 121,39 pies. Pues si pone un Cristo de 37 metros de altura, será realmente qué es lo que quieren los madrileños, porque quieren seguirle votando. Y mira, no hay nada que hacer al respecto. Gracias por decirme cosas bonitas, Marcus Death. ¿Crees que a Trump le salió la jugada de bombardeo a instalaciones nucleares de Irak? Parece que no. Parece que no se consiguió destruir las centrifugadoras, que era lo más importante, que están en un búnker a una profundidad enorme, y las bombas rompebúnkeres de los Estados Unidos
según los informes que yo he visto de inteligencia, los informes que han salido a la luz, que no salen todos, obviamente a mí no me cuentan las intimidades de la inteligencia estadounidense, pero parece que no lo consiguió. Yo vivo y deberíamos todos vivir en una contradicción aquí. Por un lado me parece muy bien que acaben con el programa nuclear iraní, pero no me parece bien que sea por bombardeo. Me gustaba más la solución diplomática que organizó Obama para enfriar la situación con Irán y detener el programa nuclear iraní que había emprendido Ahmadinejad mediante acuerdos diplomáticos y beneficios para Irán. Pero pues eso decidió acabar con ello Donald Trump. Entonces nos vemos, si te ves en la obligación de tener que destruirlo a bombazos porque no hay una opción diplomática, hay que recordar que quien acabó con la opción diplomática fue el propio Donald Trump. Existe un sucesor del recordado músico mexicano Jorge Reyes. No me acuerdo mucho de Jorge Reyes, fíjate. No tengo idea. Un video, una propuesta para Oscura Crónica de Mr. Dinamo, la anotamos. Habló de la Ercebes, muero por escucharlo. Pues sí, habrá que escucharlo. Él, por ejemplo, cuenta una de las. Ahora, después de eso, Bastet Sekhmet. Bastet es la diosa gata, ¿no? Sí, Bastet es la diosa gata. Sekhmet no sé qué dios era. Pero estás mezclando dioses egipcios. Que está contando la leyenda blanca de Ercebes Bathory. Ni la leyenda blanca ni la leyenda negra están sustentadas por los hechos históricos que conocemos. La figura a su izquierda es un pato Lucas, sí, por supuesto. Está junto al búho del Rey va desnudo. Es el pato Lucas o Daffy Duck, autor de aquella absolutamente gloriosa frase que es que a mí el dolor me duele. Y es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Dónde se va a poder ver su video de la Condesa Sangrienta? En Oscura Crónica, nuestro bonito canal que está en YouTube, claro, en YouTube. Saludos desde la República Dominicana. Mira, tenemos amigos en la Dominicana. Gracias por promover el pensamiento crítico. Ahora promueve al canal, diles a tus amigos que me vean. No a mí, que vengan a oír lo que aquí se dice porque puede resultar importante. A ver, aquí hay que mantenerla claro que no es conmigo la cosa. Si es un canal de política o de actualidad sería todo un éxito. Es un canal política y de actualidad también. Y no es todo un éxito. Seguimos siendo el secreto mejor guardado de Internet, como lo dije en los comentarios. Para Oscura Crónica, la muerte de dos figuras de la historia de México, Félix el Chato Díaz y Eufemio Zapata. Lo que pasa es, otra vez lo vuelvo a explicar, me proponen muchas cosas, pero son universalmente desconocidos. No voy a decir irrelevantes, ninguna vida es irrelevante, pero son desconocidos que no tienen la relevancia histórica que puede tener el asesinato de Trotsky o la muerte de Pancho Villa o el asesinato de Lincoln o incluso el asesinato del periodista árabe de la Arabia Saudí. Es decir, estoy tratando de hablar de asuntos donde el poder y la muerte dan un ejemplo y crean una incidencia real en la historia. Probablemente me equivoco, probablemente más adelante pueda tener que tocar otros temas menos conocidos, pero de momento me estoy centrando en los más conocidos y de esos me piden muchísimos. Tú dices, fueron hermanos de Porfirio Díaz y Emiliano Zapata. Sí, pero por ejemplo el asesinato de Zapata es mucho más relevante, ¿no? Mucho más importante que lo orquestó Carranza. Entonces, Eduardo Irigoyen nos recuerda esto. Año 2019 juegan Celtic contra el Lazio. En las gradas los escoceses llevaron una pancarta, Mussolini colgado cabeza abajo con el mensaje sigan a vuestro líder. Es que yo por qué puse esa fotografía, porque es una fotografía históricamente muy relevante, ¿no? Como no lo son las demás fotografías del cuerpo destrozado de Mussolini.
Me salió un video de Roberto Vaquero, el título decía que Cataluña estaba cerca de volverse un califato. ¿Es verdad que España está siendo islamizada o él exagera? Como comenté en el video de ayer, que por cierto, no lo hemos mencionado, ayer hice el video sobre política basada en evidencias y precisamente el tema que sustento es el de los 300,000 ilegales que dice Vox que hay, ¿no? Si ven que hay dos miniaturas, porque estoy probando miniaturas, a ver si con eso logro atraer un poco más de atención. Si les gusta más una o la otra, la de la banda roja o la de sin banda roja, pues díganmelo. Lo aprovecho y lo comentan aquí. Entonces, no, mira, Cataluña tiene un 5% de musulmanes, muchos de los cuales nacieron ya en Cataluña, o sea, son catalanes. Hay quien dice que no, hay quien dice que esos no son catalanes de verdad, porque lo de ser catalán de verdad yo creo que es una onda genética, creen ellos, o no sé, o de color de piel, o no sé. No sé por qué no queda claro. Y esto es muy importante para lo que está haciendo Trump y para lo que dicen muchos respecto del Medio Oriente. Entonces, aquí en política, hablando de las evidencias, es que hay que enfrentar ese tipo de afirmaciones que son demagogia de ultraderecha, demagogia fascista. Roberto Vaquero es un conocido nazbol, o sea, nazi bolchevique o rojipardo, porque lleva al mismo tiempo la camisa roja de los comunistas y la camisa parda de los SA, las fuerzas de choque paramilitares de Adolf Hitler. Entonces, cuando te dice está a punto de volverse un califato, pues, ¿cuántos musulmanes hay? ¿Cuántos diputados catalanes en Cataluña, en la Asamblea, en el Parlamento de Cataluña, cuántos son musulmanes? Y sobre todo musulmanes practicantes, y sobre todo musulmanes practicantes que estén tan radicalizados como para buscar el califato. Pues cuidado, no todos los musulmanes quieren el califato. El califato es una obsesión de los extremos, de los hermanos musulmanes, de la gente de Al-Qutb, de la gente de Albana, del Estado Islámico, de Al-Qaeda, es decir, de los extremos, de los más radicalizados con un Islam ultrafundamentalista, que no son la mayoría de los musulmanes. Entonces, cuando Roberto Vaquero dice eso, ¿qué quiere? Quiere manipular tu miedo. Y es muy fácil manipular el miedo, desafortunadamente, entonces, pues no se le hacen casos. ¿Has visto la entrevista de Felipe González en la SER? ¿Qué movimientos ves en la militancia del PSOE? No veo ningún movimiento en la militancia del PSOE, más que muchos están de acuerdo conmigo en que Felipe González debía de callar hace muchos años, igual que Aznar. Son dos personas que ya estuvieron, ya se fueron, deberían estar lejos de la vida pública, como deben en general hacer los exmandatarios. Pero en el caso de Felipe González, debo decirte una cosa, si uno dice públicamente que no va a votar por su partido, en el caso del PSOE, nuestros estatutos establecen que eso es motivo de expulsión del partido. Yo me gustaría mucho que a Felipe ya lo expulsaran. Está cada día más aznarista. ¿Qué le dirías a un libertarado como Axel Kaiser que afirma que el fascismo era de izquierda porque Mussolini decía que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado? Porque la izquierda no quiere todo dentro del Estado, porque es una visión que además es la retórica de Mussolini. Y si Axel Kaiser se cree en la retórica y no conoce la historia, está profundamente equivocado. ¿Quién financia el Partido Nacional Fascista? Cuando Mussolini rompe con el Partido Comunista, rompe con el socialismo porque no cree en la igualdad de los seres humanos, que no es por nada, pero es la base de la izquierda. Todos los seres humanos somos iguales. Es la base de la idea de izquierda, a diferencia de la base anterior reaccionaria previa, donde dice que hay gente de primera, gente de segunda, hay gente que tiene la sangre azul o verde como yo. Como eran blancos se les veía, como eran pálidos se les veían las venas, hoy es azul mi sangre, ¿no? Lo abres, es roja. Cuando Mussolini rompe con el socialismo diciendo que no todos los seres humanos son iguales, hay unos mejores que otros y yo soy el mejor de los mejores, lógico. ¿Quién financia el Partido Nacional Fascista? La Fiat, los grandes capitales italianos.
grandes capitales italianos que no fueron tocados por el fascismo. ¿Cómo que no fueron tocados? No fueron tocados. Fueron financiados, fueron apoyados, fueron financiados con dinero del Estado. Se les permitió la desaparición de los sindicatos, cosa que a las grandes empresas les parecía la mejor idea del mundo. Se acabó con los sindicatos. Solo había un sindicato y el sindicato ese era corporativista, porque la corporación de trabajadores y empresarios era una sola y trabajaban unidos por la patria y no por sus intereses personales o de clase. Eso era el fascismo. Que dijera que el Estado tenía que controlarlo todo es muy distinto a que el Estado lo controlara todo, como sí ocurrió en la Unión Soviética, por ejemplo, o en China, sigue ocurriendo, o en Cuba, cada vez menos. Entonces, dile que es tonto. Mira, frases de Mussolini, el socialismo es un fraude. Frase de Mussolini. Los socialistas nos preguntan cuál es nuestro programa de gobierno. Nuestro programa de gobierno es aplastarles las cabezas a los socialistas. Joder, muy de izquierda no era. Es como Hitler, que cuando llega al poder lo primero que hace es meter en campos de concentración a socialistas y comunistas. Les queda muy bien decir que el fascismo era de izquierda, pero cuando tienen a Donald Trump no creen que sea de izquierda. Están metidos en la OTAN para no ser sometidos por Rusia, tal y como lo están por Estados Unidos. No entiendo a qué te refieres. Estar metidos en la OTAN no significa depender de Estados Unidos y cada vez menos debe significarlo. Esto lo saben los europeos, pero no lo puedes hacer de un día para otro y ya lo he explicado. ¿Usted cómo ve los recientes casos de censura que se han dado en México? Vamos a hablar de eso. ¿Por qué parece que un presidente de un país democrático acabe tan fácil con la independencia de las instituciones? No sé a qué te refieres en concreto. Si te refieres a México, también vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que quiere Putin, don Mauricio? Recrear el gran imperio ruso. Primero que nada, recrear la Unión Soviética. Putin, igual que Alexander Dugin, su filósofo, a quien ya le dedicamos un fondo bastante detallado, considera que la disolución de la Unión Soviética fue una tragedia, probablemente la peor tragedia del siglo XX. Es decir, que aunque el comunismo debería haber caído, la Unión Soviética debería haberse mantenido como un solo Estado, dominado desde el centro, desde Moscú, por supuesto. Y la independencia de todos los países que hoy forman la Federación Rusa y los países que ya no quisieron estar en la Federación Rusa, como Georgia, o Moldavia o Ucrania, deben volver a ser parte de la madre Rusia. Es la idea de Pedro el Grande, la idea del imperio ruso que debería ser el hegemónico en todo el planeta, sobre todo en Europa. Eso es lo que quiere. Y se ve a sí mismo como el hombre que recreara la Rusia de Pedro el Grande y la Unión Soviética de Vladimir Lenin. Y no es nada nuevo, lo ha dicho. Lo ha dicho. Hace poco, todavía esta semana, volvió a decir que Ucrania no tenía existencia como nación. Históricamente sí la ha tenido, pero él afirma que no, que Ucrania no tiene validez como nación. El otro día vi un video tuyo donde hablabas de conspiraciones light y dijiste que el patriarcado a veces parecía una. Si eso dije, me equivoqué. El patriarcado es en gran medida una conspiración y no tan light. Te voy a decir por qué. En muchas ocasiones he tratado de que entendamos cómo era el mundo antes de los anticonceptivos, cómo era el mundo antes de las ideas progresistas. Y no es que hubiera una conspiración para mantener a la mujer en una situación de sometimiento, es que no había de otra. Y las mujeres en general lo aceptaban y era lo normal, no había reuniones de la organización secreta de los patriarcados con bigote que se reunían los jueves de 10 a 11 para planear cómo mantener sometida a la mujer. Eso no pasaba. La mujer estaba sometida sobre todo por la cuestión de la reproducción. Y las iglesias asumían que la reproducción era la función más importante de la mujer y por lo tanto las religiones así lo desarrollaban. Cuando descubres que pueden las cosas ser distintas, hay que empezarlas a ser distintas y en ese sentido el feminismo es fundamental porque rescata el derecho de la mujer a participar en la vida en la vida social, política, económica y de todo tipo, ¿no? Pero decir que dar la idea de que hay una especie de organización
que controla y que manipula y que pone obstáculos, es un poco bobo. Claro que se le ponen obstáculos a los avances de la mujer, pero no es porque haya una organización secreta de señores con capucha que lo hacen, sino porque hay una serie de inercias sociales que tenemos que conocer, que tenemos que detallar, que tenemos que desmenuzar y comprender para poderlas disolver. ¿A qué le tienen miedo algunos? No sé, a que no, las mujeres de mañana, que sus hijas no sean como fue su mamá. Pues mira, hay que enseñarles que es un avance que sus hijas no sean como fue su mamá. Que no vean el mundo con la visión de la mujer sumisa, de la mujer abnegada, de la mujer que está allí para la familia, para los hijos y no para ella misma. Y que en una nueva circunstancia los hombres y las mujeres tienen que trabajar igual por la familia, etcétera, etcétera. Pero no puedes hacer todo eso si partes de la base de señalar al otro y decirle que es parte de un grupo malévolo, que es el enemigo. No es el enemigo forzosamente. Lo sabrá que son muy miserables. Pero el enemigo es fundamentalmente una historia que hay que entender para superarla, creo yo. Entonces, no, y no me parece tan light, porque muchas veces se usa como una explicación simple de algo que es mucho más complejo. ¿Qué películas mexicanas y españolas te gustan? Mexicanas. Siempre me gustó Los Caifanes, y ahora que la volví a ver, no tanto. ¿Qué me gustó? Viento Negro me gustó, es muy vieja. Había pocas, es que había muy poco buen cine hasta la llegada de los tres grandes, ¿no? Entonces de ahí empiezan a gustarte, pues, mujer, Amores Perros y el trabajo de los tres grandes directores mexicanos, ¿no? De películas clásicas, pocas. Me gustó mucho la versión, por ejemplo, del cine mexicano de la novela de Espérame en Siberia, vida mía, que fue Mátenme porque me muero, con Tintán. Pues también Tintán, luego a veces solo hacía el papel de Tintán, no hacía otro porque le funcionaba. Pero no había, digamos, una amplitud de actoral que te impresionara. Otra vez la veías más en el teatro, ¿no? Películas españolas, no, en este momento no me acordaría probablemente de ninguna. Me gustó mucho Super López, fíjate, es curioso, es una comedia basada en un cómic que sí es paródico, el cómic de Super López, una especie de un español medio que es Superman o un Superman, y creo que el resultado cinematográfico estuvo extraordinariamente bien logrado. No me acuerdo del nombre ahora, la historia del hombre cuadripléjico que pidió durante tantos años la muerte porque no soportaba la vida. No me acuerdo cómo se llama la película, ustedes me lo van a decir seguramente, pero esa es una gran película. España está haciendo grandes series, La Infiltrada es una serie magnífica, por ejemplo. Y seguramente en cuanto termine esto me voy a acordar de 20 películas mexicanas y de 30 películas españolas, de las que en este momento no me acuerdo. Por ejemplo, Los Olvidados de Buñuel, ¿es española o es mexicana? Es muy buena. Mauricio, Abbey Road o Revolver, ¿por qué tengo que elegir? Abbey Road es el final, Revolver es verdaderamente el principio, ¿no? Si Robert Soul es la transición, Revolver es el decir, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. ¿Cómo fue ayer? Alguien comentó de Hey Jude precisamente, que se prolongó el final con el na, que es uno para que todo el mundo cante, es una de las grandes sing-alongs del rock. Y alguien dijo, es que son 7 minutos y no lo van a poner en radio. Y todavía dicen que George Martin, es que sí queda muy larga, a lo mejor hay que cortarlo. Entonces John Lennon dijo, la van a poner porque somos nosotros. Y era cierto. Para ese momento iban a poner lo que hicieran los Beatles. Ya llegaron a poner Revolución número 9 alguna vez en la radio en México. Cosa lamentable, absolutamente despreciable. Pero quizás Revolver, es que el día que yo oí Revolver aluciné y todavía fue prestado.
Primer disco que me compré en la vida fue Sgt. Pepper, después, 1967. Israel está ganándole a Rusia en cuanto a brutalidad y peligro para la estabilidad mundial. Para la estabilidad mundial. O sea, una vez que Israel, y estoy poniendo un caso que por supuesto no deseo en modo alguno, una vez que Israel ocupe completamente Gaza y los territorios de la margen occidental del Jordán, ¿cuál es el peligro para el resto del mundo? ¿Dónde están los servicios de información de Israel haciendo desinformación en España al nivel que lo están haciendo los de Putin? No, lo que está haciendo Israel es aterrador, es espantoso y es un crimen brutal y no tenemos por qué exagerar las cosas. El peligro para la estabilidad mundial. Porque eso es precisamente una de las cosas que quería yo hablar y voy a ser muy breve en ella. Es la de exagerar las palabras. Mira, de hecho no lo iba a mencionar, porque me lo iba a saltar porque hay muchas cosas que hacer hoy, pero es lo que se llama cargar el lenguaje. Entonces, cuando en México te dicen, Morena hizo tal cosa, y es una barbaridad. Cerrar el Coneval, algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. Morena hizo una barbaridad. Claro, es el comunismo. Entonces entra uno, que es una persona sensata, y dice, oye, no, mira, eso no es el comunismo es otra cosa, el comunismo es una teoría desarrollada por Karl Marx que implica sobre todo la propiedad social de los medios de producción, y en la medida en que nadie esté poniendo la propiedad social de todos los medios de producción en México, no son comunistas. Pero es que tú no quieres defender a los mexicanos de las atrocidades del autoritarismo populista de Morena. Tú quieres hacer propaganda en contra del comunismo en general. Y entonces le atribuyes la característica de comunista a Morena porque estás uniendo una característica indeseable con una otra cosa indeseable, aunque no tengan relación entre sí. Y sí, el que haya excomunistas, antiguos comunistas, viejos comunistas o comunistas arranciados en Morena no significa que sus acciones sean comunistas. Y entonces vendrá alguien y me dice, ¿estás defendiendo a Morena? No, estoy defendiendo la razón y la lógica, que no es necesario cargar el lenguaje demagógicamente cuando estás haciendo un análisis de algo que es verdaderamente grave, como es lo que hace Morena. El otro día había yo, que era, esto que está pasando es cada vez más frecuente. ¿Tienes datos de que sea cada vez más frecuente? No. Pero lo dices porque eso emociona a la persona a la que le estés hablando. Le está invocando la visceralidad de tu público. Esto es terrible y cada vez es más frecuente. Uy, no me digas, qué barbaridad. Entonces Israel está asesinando niños de una manera brutal, está impidiendo que entre la ayuda a Gaza, ha llegado a atacar a grupos tan absolutamente admirables como World Central Kitchen del gran José Andrés, ha bloqueado incluso la información, ha asesinado periodistas. Joder, eso es gravísimo. No, y aparte es un peligro para Bolivia y para Vanuatu y para Japón. No me jodas. No es necesario. Y no es que nosotros lo hagamos, que no debemos hacerlo. Es que hay que estar muy atentos a cuando nos lo hacen. Bueno, pues mira, Macron es un personaje de derecha, es un sujeto que cree en el capital y tiene algunas creencias así del liberalismo clásico económico francés. El liberalismo económico sale de Francia y sobre todo del Reino Unido, ¿verdad? Cree en las bases del liberalismo. Ya, entonces, que así es el fascismo. ¿No? Que esto lo hacen mucho, por cierto, los comunistas. Le llaman fascista a todo el de derecha o a todo el de izquierda que no esté con ellos. Dices, no, mira, no, el fascismo es otra cosa, el fascismo es una concepción que desarrolló Mussolini y que tuvo luego otro avance con lo que hizo Hitler, etcétera, etcétera, pero que no, el hecho de que Macron no sea de izquierda no lo vuelve fascista.
Pero hay que llamar fascista y genocida y todos los adjetivos cargados posibles a una persona o a una agrupación o a una acción o a una organización para evitarte el análisis de sus problemas y características reales. Pasa con la OTAN. La OTAN es genocida según Irene Montero, ¿no? ¿Qué genocidios ha cometido? Hoy en Yugoslavia mató muy pocos civiles, pero paró la masacre de albano-kosovares que pretendía hacer el gobierno serbio. Sin la intervención de la OTAN se hubiera finiquitado la limpieza étnica de los albano-kosovares, que son musulmanes. Ay, bombardeó Yugoslavia, sí. Y debió hacerlo. Es muy triste que lo haya hecho, pero debió hacerlo. Salvó millones de vidas. Logró parar la guerra contra los albano-kosovares. Eso es muy difícil discutirlo. No, la OTAN es fascista y es genocida. No, mira, la OTAN es una organización que ojalá no existiera, lástima que existe Rusia. Si Rusia no tuviera estos designios, pues hombre, podríamos decir más en la OTAN, oye, bájenle a la defensa y no es necesaria la OTAN, ¿no? Porque España salga en este momento de la OTAN es una estupidez. Sobre todo con la cantidad de propagandistas rusos que tenemos por aquí, empezando por el marido de la señora Irene Montero, por supuesto. Entonces, yo lo que pido es que estemos muy atentos. Yo creo que eso es algo de las obligaciones que tenemos. Estar muy atentos a cuando alguien está cargando el lenguaje para convencernos, pero de manera retórica y no por la vía de las evidencias, los hechos, los datos, lo que se puede ver en el papel que está haciendo Israel en Gaza, lo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania, lo que hace Estados Unidos con sus bombardeos, lo que hace la Unión Europea con sus decisiones, etcétera, etcétera. Todo analizarlo sin esa carga demagógica de la que hoy muy pocos escapan. Muy pocos escapan. Así que ahí te lo dejo porque sí me parece gravísimo, ¿no? Aquí está, otra vez Aylin Kalani. La democracia más estable en Oriente Medio causa tales crímenes, va a afectar la imagen de la democracia como modelo. ¿De veras tú crees que se perjudica la imagen de la democracia porque Israel es un país democrático? Razonablemente democrático, no del todo, no existe la democracia perfecta, etcétera, etcétera. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ninguna razón para pensar que los éxitos de la democracia en Europa, los éxitos de la democracia en Japón, los éxitos de la democracia en Oceanía, los éxitos de la democracia en Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, se vean hoy anulados porque Israel, siendo una democracia, asume acciones absolutamente despreciables y crímenes que espero que algún día lleven a sus responsables ante un juicio. No cargues el lenguaje, y sí lo hacemos muchísimo. En Puebla te pueden acusar de violencia política electrónica, vamos a hablar de eso mucho hoy. ¿Qué tanto de cierto es el alegato de cierta izquierda que acusa a la OTAN de haber usado a nazis amnistiados desde su creación y en la operación Gladium? ¿Haberlos usado cómo? ¿Como los usó, por ejemplo, la Unión Soviética? No sé a qué te refieres exactamente, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes que trabajaron para el gobierno nazi, porque trabajaban para el gobierno nazi, se fueron llevados a la Unión Soviética y Estados Unidos para ayudar en los esfuerzos de sus propios países en la futura Guerra Fría. Allí no hay nadie limpio, entonces no sé exactamente a qué te refieras o a qué se refieran ellos. Y cuando no se dan las fuentes, mejor no digas nada. ¿Qué conoce es el globalismo? No sé. No
No sé, creo que es el internacionalismo. Si es el internacionalismo, sí, yo soy globalista. Mauricio, como biólogo me es complicado comprender tu postura y cito, sacrificaría a todos los conejitos y perritos, y agregué, con mis propias manos, por salvar a un niño. ¿Por qué la vida de un solo individuo de una especie sería más importante a preservar o conservar la totalidad de una o varias especies enteras? Bueno, solo los conejitos y los perritos, no los adultos, ya luego nacerán más. Porque un niño, para mí, no como biólogo, como ser humano, un niño vale más que dos especies enteras. Lo siento. Y si tú, por salvar a 10 perritos, matarías a un niño, no eres nadie para discutirme de moral, ¿eh? No eres absolutamente nadie para discutirme de moral. Yo adoro a mi perro, he adorado a todos mis perros, pero adorado de que a mi perro Cosmos lo lloré y a mi padre no lo lloré. Ok. Y cuando mi hija mayor me preguntaba, pero papá, ¿estás llorando por el perro y no lloraste cuando murió tu padre? Dije, el perro era mi amigo, padre no. Adoro a mis perros. A mi propio perro lo mataría si es para salvar a un niño, con todo el dolor de mi corazón. Pero así lo haría porque si quieres soy especista. Defiendo a los seres humanos porque soy un ser humano y porque creo en el potencial humano. Como quieras, entiéndelo como biólogo. ¿A cuántos niños matarías para salvar a toda la especie, que no es una especie, es una subespecie de lobo, de, del perro común? Ah, muchos ultraderechistas hablan de la amenaza de la teocracia, hablan de la amenaza de una teocracia musulmana en Europa, pero del otro lado he visto hablar de que Estados Unidos va a una teocracia cristiana. ¿Cree que sea una amenaza real? Creo que es más grande la amenaza de, eh, de la teocracia cristiana en Estados Unidos, pero la gente está reaccionando y eso también, pero creo que es una amenaza real. Una teocracia musulmana en Europa con el 5% de la población, el 5% de la población, no, pero ¿desde cuándo el 5% de la población ha logrado imponer una religión de la noche a la mañana a una sociedad y más en una época como esta después de la Ilustración? Es que por Dios es absolutamente de tontos. Formato diferente para los títulos, ya que muchos de tus vídeos no le aparecerían a espectadores random que realicen búsquedas por tema. Ya, pero es que no sé deseo de esto y no he tenido tiempo de estudiarlo, lo siento. Bueno, vamos a... Uf, ya nos metimos una hora, qué barbaridad, es que no lo puedo creer, pero bueno. Vamos a ir primero que nada a la semana de Donald Trump, seguida de la semana de México. Bueno, ya hablamos del bombardeo a Irán, creo que no hay mucho más que decir. Ojalá y realmente haya tenido éxito, que ni siquiera lo tuvo, al parecer, pero ojalá y se puedan resolver las cosas por la vía diplomática. Una vía diplomática que ahora a Trump parece interesarle cuando no le interesó en 2016, cuando llegó al poder, y acabó con el programa que había controlado el desarrollo nuclear iraní, gracias a los esfuerzos diplomáticos de Obama. Así que, pero bueno, vamos a esto. Creo que esto tiene audio y si tiene audio necesito oírlo. Una de las cuestiones que se han hecho evidentes y raras, sobre todo para lo que sabemos, es que en Estados Unidos ahora ICE, la Policía de Inmigración y Aduanas, que es diferente de la Oficina de Aduanas y Fronteras, por cierto, está usando vehículos civiles. Eso lo vamos a ver después, pero
quiero sobre todo poner el acento en la reacción de la gente. Lo primero que le está diciendo esta señora, y se lo dice 20,000 veces en todas las formas posibles, es enseña tu identificación. ¿Dónde está tu identificación? Este personaje está embosado, no tiene una placa. Todo eso que no debe ser la policía debe de llevar su nombre y debe llevar una placa y un número de placa para garantizar la seguridad de los ciudadanos contra los posibles abusos de la policía. Pero la gente reacciona. Nombre e identificación les está pidiendo. Name and ID. Nombre e identificación. You don't have to answer any questions. Quédate ahí. Y alguien le está diciendo, no te muevas de ahí, no tienes por qué responder preguntas. No. No, you're not grabbing anybody. You're getting back in your car and you're leaving. Le dice, no vas a detener a nadie, te vas a subir a tu automóvil y te vas a ir. Por supuesto, pidieron refuerzos. Oh, great. More goons. Let's see them. Oh, you got Más matones Illinois. en un automóvil privado de Illinois. Wow. Are you kidding me? This is really... No. Come on. No. Show your face, show your name. Muestren sus caras, muestren sus nombres y su Your identificación. Where's your ID? Come on. No, where's your ID? What are you doing? Where's your ID? Just... All we want is an ID. It's... Todo lo que pedimos, dice ella, es una identificación. Ask the question. No. Fuck you! Fuck you! You're fucking pathetic! Ahora, aquí sí la señora ya está molesta y esto es el fuck you y you're fucking pathetic, que es vete a la mierda y eres absolutamente patético. Pero se fueron. Dos automóviles Nevada? privados. Uno con matrícula o placa de Illinois y otro de Nevada. La gente está reaccionando. La gente del día de Sin Rey, que fue el lamentable desfile militar que se organizó Trump, fue la manifestación más grande en la historia de Estados Unidos. Yo creo que hay esperanza, y la esperanza son los estadounidenses. Cuando dices, hay que odiar a todos los estadounidenses, hay que saber a quién y quién está de tu lado y quién está del lado de las mejores causas. Abajo a la izquierda vemos a un personaje que, bueno, el que vemos es a Narciso Chicho Barranco, un mexicano que lleva más de 30 años en Estados Unidos. Es el que está de camisa de cuadros arriba a la derecha con sus hijos. Chicho Barranco se le echaron encima unos personajes de ICE. Él tenía este instrumento que se ve abajo se llama un weed whacker. Es un perfilador de prados, de zonas verdes en una zona urbana. Entonces lo que se usa para perfilarlos, para que no se vayan, para que las hojas de la hierba no estén sobre el pavimento. Entonces eso se usa para perfilar. Cuando le lanzaron, lo atacaron yo vi todos los vídeos, cuando lo atacaron con gas pimienta, él levantó este aparato, pero no lo atacó en ningún momento a ninguno de los miembros de ICE con ello. Le dio una paliza. Yo estuve pensando en poner el video, pero francamente no creo que sea informativo, creo que es terrible. Estuvieron golpeando de una manera absolutamente inmisericordia en la cabeza, porque alguien avisó que un inmigrante ilegal, indocumentado, como es Chicho Barranco, estaba trabajando en la calle, en el prado, en el trocito de jardín que tiene una empresa, IHOPS me parece que se llama, y que ahí estaba trabajando y que podían ir a arrestarlo porque tienen que arrestar 3,000 personas diarias para echar a 1,000,000 de personas de los Estados Unidos, como quiere el señor Stephen Miller. Fue golpeado brutalmente, metido a un vehículo y actualmente está detenido el señor Barranco. Arriba está con sus 3 hijos, uno de ellos, el que tiene uniforme de marine, pues ya no está en los marines porque ya
ya es veterano, pero los otros dos también son marines, de servicio activo hoy en los Estados Unidos. Por supuesto, el hijo mayor dice que está absolutamente furioso, fue a ver a su padre, no le habían dado un cambio de ropa, no había tenido atención médica, decía que tenía dolores, tenía sangre en la ropa, tenía distintos dolores por la paliza a la que fue sometido. Esto no es una acción policial, esto es terrorismo de Estado. Esta chica, Caroline Díaz González, brasileña de nacimiento, que está desde los 7 años en los Estados Unidos en calidad de refugiada, probablemente por alguna cuestión política de sus padres, yo qué sé. Pero un día la detuvieron porque iba demasiado cerca de un camión, de un tráiler. Entonces la policía la detuvo, le dijo, oye, tienes que guardar tu distancia. Me dijo, ya, pues sí, me van a multar. No, yo vi los vídeos. No te vamos a multar, no, simplemente mantén tu distancia respecto a los camiones. Porque claro, lo que la gente no entiende muchas veces es que si aquel frena, de aquí a que tú pisas el freno, tu auto ya avanzó lo suficiente como para embarrarse en el de enfrente. No es que tengas muy buenos frenos, es que de que tú ves las luces a que tu pie reacciona, pasa un tiempo en el cual tu vehículo sigue avanzando. Entonces dijo ella, muy bien, y le preguntaron, pues tú tienes un poco de acento, ¿de dónde eres? No, bien, nací en Brasil. Ah, qué bien. Y al parecer esto lo estaban oyendo los señores de ICE, que unos kilómetros más adelante la detuvieron y sin preguntarle de dónde era ni cómo se llamaba, la detuvieron y la tienen detenida actualmente. Están en la policía de Utah revisando sus protocolos porque creen que no debería haber sido informada de esta manera, que no debía haber preguntado el policía de dónde era ella, primero que nada, porque no es su función, y segundo, que de eso no se debía haber enterado ICE. Ella está legal en Estados Unidos como refugiada, eso no impide que la vayan a deportar. Un turista noruego de 21 años de edad se le impidió entrar a los Estados Unidos después de que los guardias de ICE encontraron un meme que mostraba al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, calvo. Se parece a Little Ugly Jeff, que es un personaje de un ventríloco estadounidense, ¿no? Bueno, el hecho real es que le exigieron, pero fue una historia además complicadita. Le exigieron que diera su clave para entrar a su teléfono. Si no, eran $5,000 de multa y 5 años de prisión por traer un teléfono y no darle entrada a tu información privada a los matones de ICE. Estuvo 5 horas en una celda, finalmente dijo, bueno, les doy las contraseñas de los medios sociales, y cuando encontraron el meme de J.D. Vance, lo enviaron de regreso a Oslo, en Noruega. Pero más genial es que precisamente los de la Oficina de Control de Fronteras y Aduanas, que decía yo no es lo mismo que ICE, aclaró que esto era falso. Mads Mikkelsen a Max Mikkelsen no se le negó la entrada por ningún meme ni ningún motivo político, sino por haber admitido que usa drogas. ¿Me explicas a Elon Musk que puede estar viajando por el espacio en la oficina oval, que puede estar fumando marihuana frente a las cámaras en el podcast del facilitador del nazismo Joe Rogan, que puede decir que usa ketamina y otras muchas drogas y que se sabe que las ha usado constantemente mientras servía en el gobierno de los Estados Unidos? Está bien. Pero este chico, pues, igual fuma algo que no debe fumar. Yo soy enemigo de las drogas, lo sabe todo el mundo, pero por favor, no vamos a ser morelinos a tal extremo. Entonces el intento del CPB de decir esto es falso, nosotros tuvimos un buen motivo para echarlo, y fueron las drogas, mira, en Estados Unidos eso no pasa. Y finalmente, Estados Unidos anunció que dejará de dar dinero a la Alianza de Vacunas Gavi, que es una alianza que permite que se distribuyan vacunas en países que no pueden pagarlas. Y
y que fue fundamental durante la COVID para aportar grandes cantidades de vacunas a países que no podían permitírselas. Y si allí tenemos un problema en que la investigación siga siendo privada o que la parte de la investigación siga siendo privada, porque quienes hacen la investigación, quienes financian la investigación, quieren tener utilidades sobre su inversión y tenemos que rescatar cada vez más la investigación pública. Porque si las vacunas las investigas públicamente y las produces públicamente, su precio va a ser más bajo. Pero tenemos una derecha que no permite que se invierta en esto. Ya sabes, pero por lo pronto, mientras Estados Unidos se niega a seguir financiando Gavi, con lo que va a implicar para millones de niños, esto se ha comentado ampliamente, España donará 130 millones de euros más que en el pasado, un 30% más que en el pasado, a la Alianza de Vacunas Gavi hasta 2030, según anunció el día de ayer el presidente del gobierno español, el malvado Pedro Sánchez, porque así son de malos los socialistas. ¿Qué quiere usted que le diga? Ya que estamos en esto, sin solución de continuidad, la Semana de México. La Semana de México es complicadilla. Primero que nada, el gobierno mexicano decidió cerrar la Comisión Nacional de Evaluación. La Comisión Nacional de Evaluación era un organismo independiente del gobierno, pagado por el gobierno, pero independiente del gobierno. Es muy común que haya, como lo era el encargado de la transparencia, que también cerró Morena, como es el FBI, que ahora el gobierno se organizó de tal manera que el FBI ya no es independiente, sino que depende de lo que ordene Donald Trump, cuando el FBI era un organismo independiente. Y entonces, pues la Comisión Nacional de Evaluación lo que hace es tomar toda la información que genera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y no me acuerdo qué, del INEGI, tomaba los datos que reúne, que el INEGI se encarga de recopilar en todo México y los interpreta para sacar conclusiones de ellos. ¿Sabes? Yo te doy los datos en crudo y una cosa es tener los datos en crudo y otra cosa es analizarlos, utilizar los métodos estadísticos, el control de cosas que se salen de la norma y que no deben estar incluidas en la estadística, etcétera, etcétera. Todo esto que saben hacer los que evalúan datos en todo el mundo, Pero nos dice el gobierno mexicano por la vía de esta diputada, que además es médico y doctora en educación. Y además dicen que solo ellos pueden medir. Les voy a poner un ejemplo muy rapidito. En materia de salud, el Coneval dijo que habíamos dejado la 4T sin derecho a biencia a más de 55 millones de mexicanos sin derecho a biencia a la salud. Ahí apareció el problema. No es que ellos puedan medir, no miden. La Comisión Nacional de Evaluación no medía, ya no existe. Interpretaba los datos, pero dijo la verdad. Se habían quedado sin derecho a la salud 55 millones de mexicanos. ¿Y esto qué hace? Dejar en mal al gobierno. Y no se puede. Está prohibido en México dejar en mal al gobierno, y menos con hechos y datos. Cuando se quitó el inseguro impopular. Y eso es una mentira. Es torcer los datos a modo. Eso ya no va a pasar con el INEGI. ¿Por qué no va a pasar con el INEGI? Porque el INEGI depende directamente de lo que ordena la presidenta de México. Ya no va a decir que las cosas van mal, todo va a ir divinamente bien. Qué raro que esta misma diputada en el pasado decía que los pobres extremos salieron de la pobreza. De acuerdo con datos del Coneval, Josefina miente. Josefina era una de las funcionarias de los gobiernos anteriores. 2019, no sé en qué, en 2012, Josefina dice que conoce la agenda social conforme a Coneval. La pobreza extrema se ha incrementado en los gobiernos panistas. Pues sí, el Coneval hacía eso, señalar que habían aumentado la pobreza, aunque al gobierno no le gustara. Y esta misma señora diputada, antes el Coneval le gustaba un montón, luego pues ya le gustaba menos. Y luego entramos en esto. De veras, esto es de locos. Voy a empezar por aquí. La absolutamente esperpéntica
Laida Sansores, gobernadora de Campeche, hija de uno de los peores caciques de la historia del PRI, pero que ahora, como ya está en Morena, ya es buena persona, logró que se ordenara el cierre de un periódico que tenía 50 años de trabajo e inhabilitar a un periodista durante 2 años porque este periódico informó cosas que no iban de acuerdo a lo que quería la señora gobernadora. La señora gobernadora acusó al periódico por publicar información crítica contra ella de violencia de género política, algo que parece que en México se ha inventado y se está usando. Entonces, esta violencia de género política implica que no puedes criticar a ninguna política que sea mujer porque estás ejerciendo la violencia. Por lo tanto, se puede cerrar periódicos históricos e inhabilitar periodistas durante 2 largos años. Luego tienes este caso que es extraordinario. Una mujer, una tuitera, hizo un comentario con base en una noticia que había salido y resulta que los jueces, muy respetuosos de lo que quieran del gobierno, dicen que a través de las redes hay una afectación individual y objetiva con un impacto en la imagen pública de las mujeres, porque mencionó a la esposa de un gobernador y por lo tanto fue multada, porque ejerció violencia pública, violencia política de género. Esto es un capital importante para aquellas que participan en la arena política o aspiran a ocupar un cargo público. Y claro, si son medio ladronas, si dicen que son ladronas, pues es más difícil que ocupen un cargo público. En México ya no, pero bueno. Y finalmente, este caballero, don Miguel Alonso Mesa, informaba el día de ayer, me parece, ¿dónde está esto? El día 23, que el Instituto Nacional Electoral inició un procedimiento en su contra por violencia política contra un hombre. Como hay violencia política de género contra las mujeres, un señor llamado Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez en la Ciudad de México en esta absurda elección de jueces que organizó el Morena, dice que fue violentado políticamente. Él dice que la violencia política de género ya está tipificada y por lo tanto la violencia política contra hombres, aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe y puede manifestarse en diversas formas. Este tipo de violencia se define como el uso de la fuerza física o psicológica o el atentado a las pertenencias que tiene como objetivo afectar o impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una persona. Hoy le está impidiendo ser electo, le está quitando sus derechos políticos. ¿Y por qué? Bueno, por publicar que este personaje, Luis Castañeda, está acusado de acoso sexual y amenazas por al menos 26 mujeres. Dar esta información, que es fundamental para saber si votas por un tipo o no, pues le ha traído una acción en contra a Miguel Alfonso Mesa, que es presidente de Defensores Asociación Civil. Por lo visto es una organización de abogados. Yo no sé quién sea, solo sé que no existe, que no es violencia política el informar de un hecho que pueda ser relevante, porque eso se llama precisamente periodismo. Eso, hijos míos, es México hoy. La libertad de prensa pues está yendo al caño y ha habido una ley en Puebla que es para todo efecto una ley mordaza. Se está hablando de leyes mordaza y se están proponiendo leyes que controlen la prensa y la expresión pública en las redes sociales por parte de los mexicanos para mayor tranquilidad de los autoritarios populistas de Morena, que tienen de izquierda lo que tiene de democrático Kim Jong-un como presidente de la República Democrática Popular de Corea.
Bueno, voy a toda velocidad porque fue muchísimo tiempo dedicado a la semana de Trump, así que vamos a tener que ir a otra cosa rápidamente porque me parece relevante. Ahora no lo encuentro, madre mía. Bueno, sí. Usted me ha oído a mí hablar aquí de la fachósfera. ¿Qué es la fachósfera? La fachósfera está conformada por una serie de medios que no tienen ninguna legitimidad periodística, formados por gente que no tiene ninguna legitimidad periodística, son periodistas, algunos serán licenciados en periodismo, pero eso no significa nada, y que pues se dedica constantemente a atacar al gobierno español y a todas las personas de izquierda, por supuesto. Es lo que se llama la maquinaria ultra o la fachósfera, de la cual algunos creemos que hay que defenderse. Es decir, es muy legítimo hacer periodismo, pero no vale mentir. Entonces, si mientes, pues debes estar sujeto a responsabilidades. Por supuesto, si lo que dices es verdad, pues es una pena que no nos guste, hay que tragarlo. El periódico Le Monde hizo un reportaje absolutamente brutal sobre España, estableciendo básicamente que España es un laboratorio, esto lo obtuve yo a través de otro medio, lo reconozco. España se ha convertido en un laboratorio internacional de propaganda de extrema derecha basada en influencers, periodistas, redes sociales y ataques ya no solo a la izquierda, sino a la democracia. Periodistas en España está pasando, en la sala de prensa del Congreso, de pronto la toman personas que se hacen llamar periodistas y que solo buscan reventar, soltando consignas de ultraderecha, agitando y provocando, y esto hace que los periodistas profesionales se vayan. Lo que hace años, dicen, habría sido motivo de escándalo, hoy es rutina. Son el núcleo de un modelo que ya se está exportando al resto del mundo con éxito, es decir, reventar la comunicación de gobierno por la vía de la agitación y la provocación de ultraderecha. Esto es lo que llama Le Monde una constelación porosa de influencers periodistas al servicio de la extrema derecha. Esto fue publicado el día 12 de junio. Lo que describe el diario francés es una maquinaria que tiene al frente un grupo de plataformas que fingen ser periodismo sin serlo, son organismos de propaganda, Estado de Alarma TV, OK Diario, El Toro TV, Libertad Digital, cuyo objetivo no es informar, sino fabricar clips virales, para TikTok, X, YouTube o Instagram. No buscan respuestas en las ruedas de prensa, sino imágenes de confrontación. No quieren datos, quieren humillaciones, huidas, desbordes emocionales que puedan explotar bajo titulares como la izquierda no contesta o los medios callan. Lo que los medios callan. El periodista, dice el reportaje que el periodista Miguel Ramos, autor de los conservadores a los neonazis, no se requiere gran inversión para esto. Basta con revestir de periodismo contenidos diseñados para alimentar la maquinaria de la indignación digital. El Congreso se convierte en plató, las redes se convierten en amplificadores y el influencer periodista en punta de lanza de una guerra cultural que no respeta ninguna regla democrática. Y ahí pone varios ejemplos de cómo buscan colonizar el espacio público, intoxicar el debate, destruir las barreras entre información y propaganda, que aquí hemos hablado muchísimo de cómo tenemos que identificarlas y cómo tenemos que saber separar la información de la propaganda. Por ejemplo, un sujeto que se hace pasar por periodista, Javier Negre, ha comprado ya espacios de otros medios, como La Derecha Diario, que está vinculado al círculo de Javier Milei, y ha sellado alianzas con Visegrad 24, difusor de propaganda pro-israelí y reaccionaria. Además de sus conexiones alcanzan a consultores de Bolsonaro y Cast. España no es laboratorio, es plataforma de exportación de técnicas de intoxicación de la ultraderecha. Tiene una serie de nombres que, bueno, a muchos no les dirá nada. De los accionistas de Estado de Alarma TV de Javier Negre figura Marco de Quinto, ex vicepresidente de Coca-Cola España, exdiputado de Ciudadanos y ahora simpatizante de la ultraderecha. Es pasar de la empresa a lo que se suponía que era un centro democrático social liberal.
que fue Ciudadanos, que nunca lo fue, pero bueno, era como se vendía, y ahora en la ultraderecha. Y dicen que frente a esta respuesta, y lo voy a leer tal cual, la respuesta institucional es débil. El PSOE tramita una reforma para que se puedan revocar las acreditaciones a quienes obstaculicen gravemente el funcionamiento del Congreso, pero PP y Vox llaman y obran para boicotearla sobre pretexto de que es libre expresión, que es una forma de entender mal la libre expresión, y no solo la ultraderecha entiende mal lo que es la libre expresión. Mientras tanto, la Asociación de Periodistas Parlamentarios en España clama contra un fenómeno que erosiona directamente el verdadero derecho constitucional a la información. Si tú estás desinformando, vulneras mi derecho a estar informado. ¿Y cómo sabemos qué es información y qué es desinformación? Muy fácil. Ves los hechos, la información es aquella que se refiere a los hechos, la desinformación se refiere a hechos más bien inventados. El artículo de Le Monde dice, dicen quienes comentaron esto, que fue Spanish Revolution, que tengo yo muchas diferencias con ellos, pero como digo, esto salió de Le Monde. Dice que desde fuera se ve con claridad lo que aquí muchos se empeñan en trivializar, la presencia de estos grupos de ultraderecha, algunos de los cuales se han acabado convirtiendo en pseudo mini partidos como el del Vice, el Se Acabó la Fiesta, que logró, lo comentamos aquí, ganar un escaño como eurodiputado, porque cada vez que un loquito quiere ser eurodiputado, y precisamente porque no hemos aprendido a tomarnos en serio las votaciones para el Europarlamento, ha permitido que distintos locos y distintos chifladitos desde España hayan llegado al Parlamento Europeo. El punto es qué hacer. Yo creo que hay que ser tan cuidadosos que no lo tengo muy claro. Sí, por un lado hay que garantizar la libre expresión, incluso de estas personas. Si tú quieres hacer propaganda de derecha, hazla. Estás en tu derecho como demócrata, te garantizo ese derecho, pero no te garantizo el derecho a que interrumpas en los procesos parlamentarios, a que provoques y agites en el interior de los espacios democráticos. Que mientas, como aquel periodista de Iker Jiménez, que estaba reportando lo de la Dana, cuando vio que estaba demasiado bien vestidito, decía, un momentito, se puso de rodillas donde estaba el fango para que pareciera que era el gran periodista que había estado marchando por el fango para encontrar a las víctimas de las que denunciaba Iker Jiménez. El de Viva la Libertad, carajo, que lo vimos la semana pasada, y que pues, resultó que no existían nunca esas víctimas. Y de eso, por cierto, también tiene que ver la propaganda rusa. Qué barbaridad. Que a ratos es decepcionante, más que decepcionante. Creo que me voy a saltar cosas que sabemos hoy, no lo sé. Si lo hacemos más tarde. Tengo a alguien cercano que es antivacunas y muy religioso, me da miedo que esa persona no vacune a su hija y yo quiero que la lleve, pero sale con, es mi hija, ¿qué hago para convencerla? Dile que si es su hija no tiene derecho a cortarle un brazo. Si él cree que porque su hija tiene derecho a cortarle un brazo o a entregársela a alguien para que la viole, que entonces no hay nada que discutir. Está completamente loco. Si él, como cualquier persona normal, entiende que no puede hacer eso con su hija, que no le puede cortar un brazo, que no le puede sacar un ojo, que tiene la obligación social de tratar bien a su hija y de velar por su seguridad y su salud, entonces tiene que ir a vacunarla. Porque es lo que los hechos demuestran que le conviene a ella. Este es un debate que luego cae siempre en el libertarianismo, ¿no? Yo lo pensaba el otro día. La necesidad de la niña de estar sana le da derecho a una vacuna. Yo digo que sí. Pero algunos de los teóricos, no me acuerdo quién exactamente, no sé si von Mises o Hayek o alguno de estos psicópatas que son la base ideológica del libertarianismo, afirma: las necesidades no crean derecho. Parece muy bien, tienes un hijo, necesita comer, pues no tiene derecho a comer. Tiene que ser voluntario el satisfacer el derecho, el de satisfacer la necesidad de otra persona. Nos dicen, el Estado no debe, por ejemplo, decir que tienes que pagar impuestos para, entre otras cosas, darle de comer a los pobres, ¿no? No.
Si a alguien se le cubre la necesidad, es porque tú quieres, es voluntario 100%, pero nunca debe ser impuesto por el Estado. Entonces, si tú tienes un hijo y no quieres darle de comer, puedes dejarlo en la calle que se muera de exposición a las fuerzas de la naturaleza, como hacían los romanos. Los romanos tenían derecho a hacer esto con sus hijos, ¿eh? Incluso algunos protestaban dejando a un hijo morir por exposición a los elementos naturales. No entiendo cómo eso afectaba al objeto de la protesta, pero era lo que hacían. Yo estoy informado de los hechos, no estoy defendiéndolos ni mucho menos. Entonces, el que alguien tenga una necesidad no crea un derecho. No todas las necesidades crean derechos. Oye, yo tengo una intensa necesidad, no sé, de traer un estudio de mucho más decente que este para transmitir, pero eso no crea el derecho a tenerlo, ¿no? Tengo que ganar. Pero hay necesidades que sí crean derecho. Y la necesidad de la salud crea el derecho a la salud, como la necesidad de comer crea el derecho a comer, como la necesidad de libertad crea el derecho a la libertad, y como la necesidad de justicia crea el derecho a la justicia, no importa lo que digan los libertarianos. De verdad. Y hablando de libertarianos, fíjense, yo no sé de influencers. No quiero ver a youtubers españoles o mexicanos porque sé que vamos a entrar en conflicto, y como yo tengo un problema muy grave. Yo manejo en estado de hablar. Es decir, mi boca me mete una cantidad de problemas. Hay una canción de mis viejos amigos de Oyster Band que se llama My Mouth, mi boca, y cuenta cómo su boca lo mete en problemas constantemente por la historia de mi vida. Entonces, si empiezo a ver las barbaridades que hacen los youtubers y los influencers españoles, pues voy a acabarlo comentando. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Por eso no lo hago. Pero ya que ocurrió, pues miren ustedes. Uy, no, esto no tiene nada que ver con escándalo en el PSOE. Esto tenía que ver con... Y entonces no sé dónde puse porque sí, lo tenía. Influencers antiimpuestos. Eso era. En algún lugar de este lío que tengo yo aquí, que nunca tengo tiempo para prepararlo también como yo quisiera, pues está esto. Ustedes saben que hay una serie de youtubers, twitcheros, tiktokeros, instagrameros y demás usuarios de las redes sociales, creadores de contenido, como les llaman, que se han ido de España a Andorra porque pagan demasiados impuestos y ellos creen que no deberían pagar tantos impuestos. La lista fundamental es de estos. Son los más famosos: Willy Rex, Vegeta, con doble T, 777, Rubius, Dagrefg y Auronplay. Bueno, supongo que además tienen nombres de personas reales y demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Van a Andorra, en Andorra pagan muchísimos menos impuestos, pero como siguen siendo ciudadanos españoles, cuando necesitan que les operen una apendicitis o que les receten un medicamento cualquiera, entonces cruzan la frontera a España y vienen a la sanidad pública española, a las mejores del mundo, para que les salga gratis el medicamento, la atención, la operación, el trasplante de corazón. Y esto me dice mucho de un problema que tenemos, y que es que estas personas son famosas y muy ricas. Yo sé que esta gente gana millones al año en las redes sociales, mucho más allá de lo que yo alguna vez soñaría en tener. ¿Cuánto sería? Bueno, pues, al año, ¿con cuánto me conformaría yo del canal? ¿100,000 euros? Esta gente, eso es nada. Bueno. Y hay otros que, bueno, son menos desconocidos o menos conocidos, pero que también han huido todos. Andorra. Me pregunto qué pasa.
Esta es gente que, insisto, ha tenido éxito, tiene una forma de comunicar que resuena entre la población, entre los jóvenes, sobre todo entre los jóvenes, lo cual les permite acceder a una enorme influencia y acceder a una enorme cantidad de dinero. Pero están profundamente mal educados. No saben cómo está organizado el universo a su alrededor, el mundo en el que viven, la sociedad que facilita que tengan lo que tienen, verás. Y entonces no se han enterado que los impuestos sirven para pavimentar las calles, para tener iluminación, para que la policía no te robe los millones que ganaste en Twitch o en TikTok o en Instagram o en OnlyFans, si es el caso, que está allí para que tengas una serie de beneficios que no podrías tener si estuvieras tú solito. Pero entonces crees que como tienes dinero y eres famoso, tienes más derechos que otros. Y esto lo creen sinceramente. Y no hay maldad en el de, yo sé que los impuestos son buenos, pero no quiero pagarlos solamente. No, eso pasa, evidentemente. Pero hay gente que se la cree de verdad. Y es que recientemente hubo el siguiente escándalo. Hay un sujeto que se hace llamar el Chocas. Pues mira tú, qué emocionante, ¿no? El Chocas, ¿qué significará? No sé qué sea. Pero averigüé quién es. Se llama Joaquín Domínguez, en este momento tiene unos 34 añazos, o sea, no es ningún chavalín. Y se ha convertido en el creador de contenidos español con más suscriptores activos en Twitch y es el más conocido streamer de World of Warcraft. ¿Qué significa esto? World of Warcraft, wow, es uno de los juegos en línea más concurridos del mundo. Es un juego de enfrentamiento bélico que yo nunca lo he jugado, pero lo he visto jugar y es enormemente apasionante y parece que el Chocas es un buen streamer que te va contando lo que está pasando y echa el rollo y gana muchísimo dinero. Y entonces resulta que se ha visto ante una cosa absolutamente horrorosa. Le cobran impuestos. Y como gana millones, hablo de millones de comprarte una casa de 2 millones. Y a los 34 años, hombre, pues está bien, no lo critico. Pues entonces se siente superior al resto de nosotros. Más o menos la cosa fue así. Este fue el trocito que me pasaron, no quiero ver más del señor. Yo estuve reunido con Hacienda aquí en Madrid, esto os lo cuento. Cálmate. Estuviste reunido con Hacienda ahí en Madrid. ¡Qué bien! Y nos lo cuentas. Bueno, cuéntanoslo, a ver, Choquitas. Yo estuve reunido aquí con Hacienda, aquí en Madrid, y en Hacienda me dijeron, todo bien, todo perfecto. Y yo hablé con ellos porque quiero pagar menos. Yo gilipollas no soy. A ver. No sé cómo decírselo sin desilusionarlo. Quizás, mi querido, ¿cómo dijiste que te llamabas? Joaquín Domínguez. Joaquín. Quizás deberías replantearte eso, buscar quizás una segunda opinión, como hacemos en la medicina, para ver si realmente tienes razón en esta evaluación tan positiva que haces. Siempre la autoestima siempre es buena. Esto sí. Pero esta autoevaluación tan positiva que has hecho de ti mismo podría no ajustarse exactamente a la realidad. Es decir, podría ser que seas gilipollas. Plantéatelo. Gilipollas no soy. Y les dije, oye tal, a ver, esto quiero negociarlo con vosotros, me estáis reventando. Eso sí, tienes toda la razón del mundo. A Hacienda le encanta negociar. A mí me va a pasar. Oye, te debo tanto, porque no tengo blanca en este momento, no tengo flujo de caja, no tengo efectivo disponible. Oye, aunque deba impuestos, pues soy pobre. ¿Cómo hacemos para que te pague? Uy, a Hacienda le encanta, sacan sus máquinas, hacen cuentas. Pues mira, ¿cuánto? Una vez me pasó.
¿Cuánto puedes pagar? Yo puedo pagar tanto al mes. Mira, pues está muy bien. Pagas eso durante tantos meses y metes en el cálculo de intereses. Tú pagas y Hacienda, son felices contigo. Porque pagas lo que tienes que pagar. Y si no tienes con qué, te las arreglas para pagar. Porque eso es la sanidad, las escuelas, las pensiones, las residencias de ancianos, las calles, los prados, los polideportivos que tus hijos usan sin pagar o pagando una miseria. La tranquilidad de toda una sociedad que te da un Estado bien financiado para resolver los problemas más urgentes de la sociedad. Entonces, sí, negociar sí, pero no lo que tú querías. A ver, esto quiero negociarlo con vosotros, me estáis reventando. Aflojad un poquito, porque me estáis... No quiero pagar tanto, es una barbaridad esto que estoy pagando. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Que no se puede. ¡Wow! Te dijeron que no. ¡Qué cabritos! ¿Qué esperabas? Te están reventando porque ganas lo que no gana el 99,99% de tus compatriotas, de tus empleados. A ninguno de tus empleados le estás pagando el 20% de lo que ganas. No. Te dijeron que no. Y a toda esta tropa le han dicho que tiene que pagar sus impuestos. Y entonces la propaganda del libertarianismo, de la ultraderecha nueva, esta nueva ultraderecha que mezcla libertarianismo con fascismo y autoritarismo, les dice: pagar impuestos es ilegítimo, los impuestos son un robo. Y estas personas que no tienen una conciencia clara de en qué sociedad viven, de cuánta gente hay a su alrededor y de cómo vive la gente a su alrededor, de las responsabilidades que pueden tener y de las ventajas que tienen sin habérselas merecido, sin habérselas ganado, escuchan a la ultraderecha y dicen: oh, mira, estos me están reventando. Porque luego el Chocas dice en otro momento: yo facha no soy, yo soy progresista. No, tú crees que eres progresista porque igual no eres homófobo o no eres misógino. Eso no es ser progresista. Ser progresista es contribuir al progreso de todos, porque mientras más progresemos todos, más progresamos todos. Y esto va en beneficio de los que tienen muchos millones como tú y en beneficio de los pobres diablos como yo, de los aldeanos. A esta gente se le ha convertido en influencers de esa ultraderecha de la que estábamos hablando, entre otras cosas con ese mensaje. A ti te están robando tu dinero con los impuestos. Es un robo, se lo lleva el Estado, se lo guarda Pedro Sánchez. No es el dinero que se usa para hacer carreteras, para los servicios de emergencia, para pagar bomberos, para atender a la gente cuando tienen un problema, para que el ejército vaya a la Dana a sacar a la gente, a sacar pueblos enteros del barro, y esté allí el ejército y sea movilizado y se les pague su sueldo y se les dé de comer 3 veces al día a los elementos, a los activos que están allí trabajando. Eso sale de tus impuestos. No se lo están guardando ni lo está usando el Congreso de la Nación para corbatas o pulseras en el caso de las parlamentarias. No. Lo están usando, se está usando en todo eso que te han vuelto ciego, a lo que te han vuelto ciego una mala educación y que te está ocultando también la propaganda de la ultraderecha. Y así es como tenemos influencers ultras que no saben ni dónde tienen el trasero y no se lo encuentran ni con las 2 manos y un espejo. Ya supo la nueva ley de la Guardia Nacional que permitirá a militares tener puestos políticos aquí en México. Daremos un tremendo revés a la democracia. Sí, México, como otros países, establece que tenías que haber dejado las fuerzas armadas, creo que 6 meses antes, para poder ser candidato a un puesto. Ahora no, pides permiso, eres diputado, estás bajo las órdenes de tus jefes militares, pero vas a regresar allí. No puedes decir ya no estoy de acuerdo.
Tus jefes militares siguen siendo tus jefes, pero tú estás en suspenso nada más mientras eres diputado, senador, gobernador, presidente municipal, algo así. Luego ya regresas y sigues siendo soldado. Es absolutamente vergonzosa. ¿Qué más me dicen? ¿Cuáles son las intenciones de Estados Unidos con la declaración que hizo Pam Bondi de incluir a México en la lista de países adversarios de Estados Unidos junto a Irán? No sabía que lo había hecho. Bueno, pues evidentemente. No sé cuáles sus intenciones son presionar más a México para que haga más de lo que Donald Trump quiere, como lo hizo López Obrador siempre. ¿Te gusta la serie de películas de Torrente Santiago Segura? No, no me gusta ni tantito. No me parece lo más chabacano que hay. Y mira que Segura no me parece mala persona. ¿Te gusta The Smiths? No mucho. ¿Es Netanyahu un criminal de guerra, de acuerdo con la Convención de Génova? Yo no soy el intérprete de la Convención de Génova, pero al parecer, según la Corte Penal Internacional, sí lo es. Por eso, precisamente por eso, se ha expedido orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa. ¿Sí? Yo no interpreto la Convención de Génova como no interpreto la Convención para la Erradicación del Genocidio, y por eso hablo de lo que hace, de lo que dice la Corte Penal Internacional. Bueno. ¿Cómo se clasificaría el alarmante número de mujeres embarazadas detenidas por ICE a que están abortando en sus instalaciones? Todo esto, Rosa, primero, no sé cuál es el número alarmante, no sé cuántas mujeres eran deportadas en 2024 con respecto a las mujeres que están siendo deportadas en 2025 en un periodo de tiempo igual, digamos de enero a mayo o a junio. Necesitarías darme ese dato primero para ver si es efectivamente un número alarmante o es el mismo número. Y segundo, las pruebas de que están abortando en sus instalaciones. Suena todo muy heavy, pero tenemos que estar seguros de que es cierto antes de comentarlo. Otra vez, ¿sí? Cuidado con las cargas de lenguaje. Entraron unas personas y asesinaron y la presidenta dijo, no lo sé, tienes el dato, dame el dato exacto. No sé realmente. La presidenta de México nunca va a reconocer que hay violencia en México, nunca va a reconocer que nadie en el gobierno haga nada mal, y a partir de allí, si dices que se parece en 1984 a la modificación del lenguaje, lo tienes en la violencia política de género. Evidentemente, es modificar el lenguaje para que diga lo que ellos quieren. ¿Por qué será que el doctor Alfredo Jalife exagera sus análisis geopolíticos? Bueno, porque es... Primero que nada, no es un análisis geopolítico, ¿sí? ¿Consideras que la llegada de AMLO es un éxito de la democracia? La llegada de AMLO fue un éxito de la democracia, en cierta medida. Si consideras la democracia solamente como la parte electoral, pero de inmediato se convirtió en un fracaso. De inmediato se convirtió en un fracaso porque se abandonó la otra parte de la democracia, todo aquello que hace que el voto tenga sentido. La democracia no es votar, eso es simplemente electoral. Genial la camiseta de Pinky Cerebro, sí, ¿verdad? Es genial, a mí me cae muy bien. Yo era absoluto fan de Cerebro. Bueno, de toda la serie, de todo ese momento renacido de la Warner, que fue por culpa de Spielberg además, deberían volverlo a hacer. Charvik, a ver si algún día coincidimos en Bilbao. Hace mucho que no voy. La última vez que fue a dar la entrevista sobre superstición y deporte, por cierto. Bueno, apoyo la noción de invertirle a los títulos, Mauricio. Muchas veces escribes en la miniatura un mejor título para el video y el título queda mejor como miniatura. Es que no sé hacerlo. Es de las cosas... Mi diseño gráfico es de lo más cavernario, básico, elemental, porque no sé diseño gráfico. Yo reconozco que no sé diseño gráfico. Hago diseño gráfico porque no me queda de otra. Hago lo que se llama diseño gráfico de comando.
Siempre, pero no tengo dinero para pagar un diseñador gráfico y ahí tenemos un problema muy grave, por cierto. No tengo quien haga las cosas de TikTok, de no ser por Víctor, que las hace gratis, por solidaridad y por cariño al canal, no estaríamos, y en TikTok nos está yendo re bien. Dice Carlos Campos, si me preguntan, esos nuevos agentes del ICE parecen más narcos que oficiales, son como decimos en México, soldados con tenis. Es peor aún. La encargada de Seguridad Interna de Homeland Security, Kristi Noem, ha admitido, ha reconocido que están entrando en ICE exconvictos que fueron detenidos por ser insurreccionistas el 6 de enero de 2021, de los que intentaron tomar por asalto el Capitolio de los Estados Unidos. Gente de grupos de ultraderecha como los Proud Boys o los Oath Keepers están ahora entrando en ICE para detener a gente de color extraño. ¿El centro político realmente existe o toda postura está atravesada por ideología? No, yo creo que siempre hay una ideología. A ver, es muy simple. De veras, cuando la gente se hace muchos líos con derecha e izquierda, yo siempre digo lo simple. ¿Somos iguales todos los seres humanos o hay seres humanos que valen más que otros? ¿Debemos tener los mismos derechos los seres humanos o hay seres humanos que merecen tener derechos mejores que otros? ¿Debemos ser iguales ante la ley en cuanto a nuestros derechos todos los seres humanos o no? Si crees que la desigualdad es esencial para la sociedad y que no se puede acabar con la desigualdad y que la desigualdad es buena y que la injusticia es buena, estás en una posición muy distinta de quienes sentimos que la igualdad es un hecho y que la justicia es algo que debemos buscar siempre. Las dos son posturas ideológicas. Una es la izquierda, la otra es la derecha. Ay, estás diciendo que uno es bueno y otro es malo. Pues sí, pero yo no lo inventé. Yo simplemente lo describo. Entonces, no puedes decir, bueno, yo no creo ni que los seres humanos sean todos iguales ni que sean desiguales. No creo que deba haber justicia, pero tampoco creo que la injusticia sea lo connatural al ser humano. Yo creo que es algo así como entre justicia e injusticia, entre igualdad y desigualdad es la realidad. Pues no. Evidentemente eso no existe. No hay nadie que tenga una posición así de tibia. Te dicen, ¿tú crees que todos los seres humanos deben ser iguales en derechos? Mucha gente dice, sí. Entonces, no, espera, no, los que somos como yo, pues necesitamos tener más derechos. Yo tengo derecho a pagar menos impuestos. Como diría el Chocas. ¿Tú crees que debe haber justicia en el mundo, que debe impulsarse la justicia, aunque sea imposible conseguir la justicia perfecta y venga algún filósofo y te eche un rollote al respecto? Da exactamente igual. ¿Tú crees que debemos luchar para que haya una justicia igual para todos los seres humanos, una verdadera justicia, una justicia cada vez mejor, cada vez más limpia? ¿Sí o no? No, yo creo que la injusticia está bien porque yo debo poder explotar a ciertas personas o debo poderme burlar debo poder patear negros en la calle sin que se metan conmigo, que luego vengan esos negros que son enormes y te rompen la cara con una sola mano. No, yo debo ser, la ley debe ser más amable conmigo que con otra persona. Entonces, tienes una posición, pero siempre se tiene una posición ante esas cosas. El Estado, como organización social en la que participamos todos a través del voto en los países democráticos, nos guste o no, así es. No, el Estado es una cosa externa. No, el Estado lo formamos nosotros con nuestro voto. Luego sale como no queremos porque votaron más de otra manera otros de nuestros conciudadanos, pero si somos demócratas lo aceptamos. El Estado debe preocuparse de los más desprotegidos. Como sociedad tenemos que preocuparnos de los más desprotegidos, o es asunto de ellos que se mueran de hambre, que no estén molestando porque yo estoy aquí comiendo caviar. ¿Debe o no debe la sociedad preocuparse por aquellos que no pudieron competir en la carrera por la vida, por el éxito, por el triunfo, por el dinero? ¿Debe la sociedad darle salud a una persona que sufre un accidente, se rompe una pata, pero no tiene dinero para pagar el médico y la escayola y los rayos X y los analgésicos y los antibióticos necesarios para la quebradura de patas, suponiendo que sea una fractura expuesta por los antibióticos?
Debemos todos solidarizarnos y decir, sí, mira, vamos a pagar entre todos la pierna rota de él, o que ande con la pierna rota, se muera de una infección y no moleste que nosotros nos vamos a esquiar. No hay punto medio. No hay punto medio. Ese es el centro político. ¿Qué opinas de la pasivo-agresiva felicitación de Beatriz Gutiérrez Müller a Sheinbaum? No lo contesté. No me acuerdo cómo fue, pero yo creo que ahí falta que hay una palabra y punto. Está mal redactado, no es que sea pasivo-agresiva. No es tan inteligente. Es que cuando le atribuyen ciertas cuestiones así bien maquiavélicas a Trump o a López Obrador o a Gutiérrez Müller o a Sheinbaum, digo yo, pues que no son tan inteligentes. No creo que den para ese tipo de, voy a hacer una felicitación que al final no sea. No, hombre, es un error de redacción y ya. Oscar dice, ¿crees que hay un entrismo islámico en las sociedades europeas? Es decir, penetrar las instituciones públicas como lo hacen las cofradías católicas conservadoras para ir ganando poder e influencia. No creo. Creo que es además, si es perfectamente irrelevante. ¿Por qué? Porque las cofradías católicas y el catolicismo y el cristianismo en general son organizaciones claramente jerárquicas. El que está abajo obedece al de arriba. El Islam no es jerárquico. Es decir, si tú eres extremista, sí, evidentemente lo que digan los imames es ley. Pero la gran mayoría de los musulmanes no están en eso. Van a su mezquita, escuchan al imam de la mezquita y el imam puede decir cosas con las que ellos estén en desacuerdo y no pasa absolutamente nada. Pero el imam no tiene esos grupos, salvo en el caso de extremismos muy minoritarios, pues si entonces te vas a meter, vas a ser candidato a la presidencia. Si al catolicismo le cuesta trabajo, ve casos como el de Verástegui en México. Entonces no creo que haya, creo que además si te atienes al Corán, la forma de alcanzar poder político es por la vía de la yihad, no es por la vía de la democracia. Entonces ya de entrada, si eres un extremista islámico, no crees en la democracia ni la vas a usar. No creo. Me parece que andamos. Desde el gobierno de la República Mexicana, desde la izquierda mexicana, te mandamos saludos. Dos cosas distintas, ¿eh? Si es de la izquierda, no estás en el gobierno. Y si eres del gobierno, no eres de la izquierda. No sé quién seas, Arturo Pinal, pero decídete. Estás en la izquierda, estás contra un gobierno autoritario, populista, que le ha arrancado derechos a los mexicanos y que ha anulado instituciones enormemente valiosas para mejorar la salud democrática mexicana. Si eres del gobierno, estás en contra de todo eso que es de izquierda. ¿Cuál sería la razón de que en México y toda Latinoamérica no existan verdaderos partidos con ideologías políticas? No sé si en toda Latinoamérica no existen. Yo creo que el Frente Amplio uruguayo tiene una ideología política clarísima. Creo que el partido de Lula tiene una ideología política clarísima. El partido de Boric tiene una ideología política clarísima. Creo que incluso el partido de Bolsonaro y el de Milei tienen una ideología política clarísima. O sea que no, creo que no es cierto. Creo que no es cierto que no haya partidos así. Mi esposa una vez se peleó en el metro con una señora que estaba golpeando muy feo a su hijo. La muy nefasta maltratadora literalmente dijo, es mi hijo y si quiero lo mato. La respuesta es, no señora, no puede usted hacerlo. La sociedad protege a los más débiles. Bueno, si uno no es libertariano de derecha, claro. Si es libertariano de derecha, claro que lo puede matar. Yo me he metido con gente golpeando a sus hijos en la calle. Aquí en Gijón 2 veces. Un señor que le dio una hostia a una niña, que la niña cayó al suelo, tropezó. O sea, no fue que el golpe fue tan brutal que la tiró, sino que la desbalanceó y la niña cayó al suelo y me paré yo enfrente y dije, pero vamos, no la vuelve usted a tocar jamás en su vida. ¿Qué cree que está haciendo? Y llamó a la policía. Pues aquí puedes llamar a la policía por eso, por cierto. Y otra vez también a una niña, curiosamente una abuela. La abuela le metió un soplamocos en la parada del autobús. Me quedé mirando a la abuela
Y ahora la niña fue a comprar algo. Sí, había una tienda de dulces, algo. Me acerqué y dije, de una salvaje. No vuelva a hacer eso nunca en su vida. Si se lo hicieron de pequeña, sabe lo horrible que es. Y si no se lo hicieron, sabe que no debería hacerlo. ¿Por qué muchos mexicanos odian a los argentinos? Soy mexicano y nunca lo he entendido. Yo tampoco. A ver, hay digamos que una cantidad de autoseguridad, autoconfianza del argentino en sí mismo, que a mucha gente, o de muchos argentinos en sí mismos, no de todos los argentinos, pero es una cuestión generalizada o lo suficientemente difundida como para que se note como rasgo general, sobre todo de los porteños. Dios, me estoy metiendo en un lío loco, que tienen una seguridad en sí mismos que a veces se puede interpretar como arrogancia, pedantería. Yo creo que tiene que ver eso. Mira, voy a contar esto aquí, me va a meter un lío, pero esta es la siguiente historia. Yo tengo muchísimos amigos que llegaron a México huyendo de la dictadura de Videla. Era muy sencilla la situación. Huían o los mataban. Porque eran gente de izquierda, algunos eran demócratas de izquierda, otros eran de izquierda comunista, militantes, algunos de ellos guerrilleros. Miguel Bonazo, que luego fue diputado en Argentina, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces llegan todos ellos a México. Y en México se desarrolla una especialidad que es el chiste de argentinos. No sé si todavía existen, todavía se hagan notar los chistes de argentinos, pero en aquel momento fue muchísimo. Hubo muchísimos chistes de argentinos. Y los argentinos se ofendían a veces, ¿no? Bueno, todo el mundo se siente mal cuando hacen chistes de su nacionalidad, pero no hay que exagerar, son chistes. Tenía un amigo, voy a decir no sé si decir su nombre, bueno, un amigo con el que hicimos muchísimas cosas juntos, jugábamos póker, viajamos por lo menos por México, Estados Unidos y Cuba, y le contaba yo chistes de argentinos y se enojaba conmigo. Y tenía yo 2 canciones de argentinos, 2 canciones chuscas. Una era el tango alegre, que escribió un colombiano en México, Mario Ardila. De este era un pobre hombre que era cojo, era manco y era jorobado, estaba casi ciego, no tenía dinero y la tuberculosis lo había minado. Es aterrador, ¿no? Y tenía, creo que se cantaba el ¿por qué te fuiste, mamá? De Lelutier, que son argentinos. El tango maravilloso. Y canciones así. Y este amigo me miraba y me miraba con furia y me decía que era yo un desgraciado y bla, bla, bla. En plan amigos, pero no le gustaba. Hasta que un día publica una novela en México y están todos los chistes argentinos que yo le conté, están en la novela. O sea, tú estabas muy molesto, pero luego bien que aprovechaste para hacer chistes de argentinos, para publicar los chistes de argentinos. Bien. Varios de ellos volvieron a Argentina cuando se restableció la democracia, y algunos de ellos, como suele pasar, volvieron a México porque ya habían hecho vida en México, porque habían pasado muchos años, porque sus hijos eran mexicanos, porque sus parejas eran mexicanas, porque ya se habían hecho al modo de ser de los mexicanos. Y entonces alguno de ellos me contó, oye, pues yo ahora que estuve un año viviendo en Argentina, ya me regresé, sí, pero es raro, porque les cuento los chistes de argentinos, se molestan conmigo. ¿Te das cuenta que te molestabas tú también con esas observaciones que se refieren a las características que pueden tener algunas personas muy destacadamente? Yo creo pero odio a los argentinos tampoco creo que haya. Yo creo que no. Pero digamos que pueden sentir cierta aversión a cierta actitud que se puede percibir como arrogancia. Qué buena persona soy. Andorra es el paraíso fiscal de los que quieren los derechos, pero no las obligaciones. Así es. Yo vivo en Perú con pésima sanidad, pésima seguridad, pésima justicia y demás servicios, pero sigo pagando impuestos con la esperanza de que todo mejore y que no desaparezca o se privaticen. Sí, pero no basta pagar impuestos. Tienes que trabajar políticamente dentro de lo que puedes hacer, y si eres una persona que tiene internet y que escribe vamos, que a la escuela fuiste, tienes que luchar por tener mejores políticos, tener mejores gobernantes, en el municipio, en el estado, provincia,
departamento, como se llame, la de subdivisión política de Perú, perdón que lo ignoro, pero tienes que luchar por tener mejores gobernantes, que los impuestos no se los embolsen. Evidentemente, parte de los impuestos en los países corruptos se los embolsan. El Choca seguido hace videos contra el PSOE. Pues si es un comentarista de World of Warcraft, ¿por qué? ¿Sabe de lo que está hablando? Seguramente no. El tipo también es uno de mujeres, porque ni teniendo millones es capaz de ligar. Bueno, eso ya es otra cosa. Esos son los incels, ¿no? Es un tipo horrendo y su canal es una fuente rica de desinformación. Pero mira tú. Deberías colaborar con Mr. Doctor o los herejes. Con herejes creo que he estado en alguna ocasión. Con Mr. Doctor no, lo defendí cuando vino el lío con la falsa grafóloga, con la grafeicóloga, pero nada más. Los impuestos de los mileuristas son los que subvencionan a esa gente. No por una sola causa, porque el salario mínimo no causa impuestos en ningún lugar del mundo. Si tú ganas el salario mínimo, si ganas mil y pico euros, como está hoy en España, tú no pagas impuestos. La primera temporada de Herejes, sí, yo sé que estuve, luego no sé dónde estuve. Más escuchado a Ghost, no me gusta el cosplay musical. No me gustan los grupos disfrazados. Y mira que he llegado a ver, por ejemplo, a Buckethead. Me parece un gran guitarrista, pero lo de ponerse un cubo balde, cubeta en la cabeza, pues no me parece nada. Bueno, estamos aquí en otra cosa. Vamos a cerrar aquí. Son las 1:09 y hay cosas que yo quería contar desde hace tiempo y los comentarios hoy se van a ir largos. Pero, miren, pasó esto. Esta es interesante. Yo lo tenía como el escritor invisible, lo cambié al creador invisible. Por lo siguiente, miren. A una de las personas que más respeto yo en YouTube es a Rick Beato. Rick Beato, primero que nada, sabe un porrón de música. Pero segundo, no tiene compromisos. Es como yo. Es un agente libre, lo cual pues, siempre es problemático, ¿no? Los agentes libres tenemos ese asunto. Entonces, desvela muchas cosas. Y una cosa que desveló el otro día, sobre todo porque hemos hablado, y es curioso, de canciones o de piezas o de cosas, de engendros, de mojones, por ejemplo, de reggaetón, que dicen, sí, nena, sí, nena, sí, nena, sí, nena, sí, no. Luego ves la lista de autores, los compositores son 25 y la madre. Si dice ahí, nena, sí, nena, sí, nena, sí, nena, no, 25 personas están recibiendo parte de las regalías por escribir la canción. 3 notas y 3 palabras. Bueno. O 2 palabras. Bueno, el caso es que sabemos que hay una música que se hace como negocio y hay otra música que se hace porque uno quiere, que sea negocio, y cuando lo logra que sea negocio, pues qué bueno, ¿no? Pero hay gente que no vendería el alma por un plato de frijoles o de lentejas, como en el caso de la Biblia. Y son los músicos a los que uno quizás admira más, ¿no? A un Will Clark, a unas Larkin Poe, a unas Warning, que me pidieron que quieren que para darme el éxito los productores quieren que haga yo lo que los productores quieren, porque es un negocio enorme la música, ¿no? Y cuando tú dices, no, mira, esto es lo que yo hago y si no les gusta, pues no hay negocio, estás haciendo la música que tú quieres. Yo siempre he dicho que hay 2 tipos de cantantes, el que quiere cantar lo que él quiere cantar, o él o ella quiere cantar para transmitir, y aquel que quiere ser cantante de éxito y que cantará lo que le pongan enfrente. El primero puede ser Janis Joplin, el segundo no pasa de ser Paulina Rubio. Y Rick Beato el otro día ayer, esto acabo de hacer la captura de pantalla hace rato, entonces ayer
hizo por cómo es posible que la gente no sepa esto de la música pop. Y la historia es la siguiente. Sabrina Carpenter, que es una cantante que al parecer tiene mucho éxito y gana hasta Grammys, que cada vez valen menos, ya la ven ustedes arriba, rubia de bote, de ojos azules, una mujer con un cuerpo explosivo, que canta. Y parece que toca la guitarra y todo, y alguna canción escribió. Pero hizo esta canción, que se llama Man Child, hombre niño, donde critica a los tipos que no tienen la madurez necesaria para involucrarse en una relación, plin, 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 bla, bla, bla. Y entonces esto ha traído, junto con el problema de la portada de su libro, de su disco, que es otra cosa, un debate muy fuerte donde se está... Pero es que ella, ¿qué quiere decir? Y a Celio Rick Beato decir, ella no quiere decir nada. Ella dice lo que le dicen que diga. ¿Ya vieron quién escribió la canción? Y pone la canción, pone a los autores, y luego te pone todas las canciones que han escrito todos los autores para unos y otros grandes de la música pop. Le han escrito un montón de canciones a Taylor Swift, le han escrito un montón de canciones a otros que yo no sé, porque de pop sé poco, y le han escrito, pues son escritores profesionales de canciones. Escriben éxitos del pop. Entonces Sabrina Carpenter no dijo nada acerca de los hombres niños. Le dijeron, canta esto con estas notas, y ella lo cantó. Y luego le dijeron, te vas a vestir así, te vas a maquillar así, te vas a poner a peinar así, y vas a hacer este vídeo que nosotros ya diseñamos, ya manejamos, ya sabemos cómo va a ser, ya está hecho el storyboard. Tú te presentas y haces lo que te digamos, y ella hace lo que le digan. ¿Por qué? Porque gana mucho dinero, reconocimiento y admiración por ello. Es el secreto del pop. Por supuesto, es una máquina que quema gente a una gran velocidad. Los estrellas de ayer hoy no existen. Pocos se quedan. Pero cuando le das crédito a ella o a Taylor Swift o a 20 personas más del pop, no le estás dando crédito a los escritores, a los creadores. Que bueno o malo, y aquí me parece que en general es malo, son los que hicieron la canción. Si no te gusta la canción o tienes discusión sobre los conceptos manejados por la canción, no tienes que pelear con Sabrina Carpenter, tienes que pelear con los autores. ¿Qué no pasa con los Beatles? Cuando los Beatles hacían una canción y la gente se enojaba, te enojabas con los Beatles porque ellos escribían sus canciones. Pero en un sentido más negativo para los creadores, aquí me parece que a veces, francamente, si te dedicas a hacer éxitos, pues estás escribiendo aquello que crees que va a ser un éxito, no estás escribiendo la canción que quieres escribir. Y yo prefiero a los que escriben la canción que necesitan escribir o a los que cantan lo que necesitan cantar, sin importar de dónde salió y quién lo escribió, que es lo que decía yo, Janis Joplin. Pero hay gente extraordinaria que canta lo que siente que necesita cantar y compone lo que siente que necesita componer, y si tiene éxito, qué bueno, y si no tiene, pues lástima. Pero por otro lado, siempre he pensado, es la figura más importante, hay muchas figuras así. La princesa Leia para muchas mujeres es una imagen feminista muy relevante y muy importante. Era un personaje femenino distinto a los que solía ver en las sagas de ciencia ficción, esto sin duda alguna. Y estuvo magníficamente interpretado por la actriz. Pero ella no lo escribió. Ella ni siquiera sabía cómo había que actuarlo, para eso tuvo un director. El director que escribió el guión, el que escribe las grandes expresiones de fuerza, de seriedad, de poder de la princesa Leia, se llama George Lucas. Y el que la dirige a la actriz para que sea ese personaje fuerte, que es ejemplo para muchas personas, qué bueno, es George Lucas. No la actriz. No fue la actriz. Y cuando Humphrey Bogart dice frases maravillosas una tras otra en Casablanca, que es mi película favorita de toda la vida, dices tú, qué grande era Humphrey Bogart. No. Es que pasaron por ahí docenas de guionistas, no docenas, pero pasó una multitud de guionistas por Casablanca que se iba haciendo. Luego se llevaban a los guionistas para hacer películas de guerra porque acababa de entrar a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
Entonces se llevaban a los guionistas para hacer propaganda y entraba otro guionista a seguir las escenas, porque se escribía conforme se filmaba. Y todas las frases maravillosas de Humphrey Bogart no son de Humphrey Bogart, son de los guionistas que escribieron esa película. Nos pasa mucho con las películas. Le atribuimos a los actores las actitudes, las frases, el contenido de las frases que escribieron guionistas cuyo nombre no te sabes. Vengo a presentar una enérgica protesta en nombre de todos los escritores que no sabes quiénes son, que escribieron las frases maravillosas que te sabes de todas las películas. Y que no eran los actores. Hay que pensarlo, ¿no? Simplemente me llama mucho la atención. Claro que yo siempre he favorecido al cantautor sobre el cantante. Es una de las razones por las que le corro muchas cortesías a Billie Eilish, porque ella y su hermano sí tocan, sí componen. Otros, el productor se está encargando de cómo va a ser tu próximo disco mientras tú estás de gira. Si un día llegas y que aquí hay 200 canciones, vamos a elegir 12 o 9. Canciones que presentaron escritores de todo el mundo, incluso conocidos y más famosos y menos famosos y algunos ya establecidos, y a ver qué canciones van a funcionar para que tenga éxito tu próximo disco. No para que expreses lo más profundo de tu corazón, para que tenga éxito tu próximo disco. Entonces vamos a elegir las canciones adecuadas y el orden adecuado de las canciones y la portada adecuada del CD o del vinilo para que podamos vender muchos y todos ganemos mucho dinero. Y la canción es un producto, no es una obra artística. Es un producto que se hace con el único objetivo de venderse y de olvidarse el día de mañana. Porque si no se olvida, ¿cómo escribes los siguientes éxitos pop del año próximo? Entonces, pues una cosa, nomás tenganlo presente. Tengan presente al creador invisible cuando aplaudan una cierta serie de cosas en la música, en el cine sobre todo. Porque claro, los escritores de teatro son famosos. Tienes una obra de Shakespeare. Nunca dices, ay, si Ian McKellen hace un gran papel de Shakespeare, te queda muy claro que lo que dice Ian McKellen no lo escribió Ian McKellen. Porque a los dramaturgos les damos muchas veces, siempre, casi siempre, mucha más importancia que a los guionistas de cine. Y sin los guionistas de cine, no habría cine. Bueno, la alcaldesa de la ciudad de Coday, California, pidió que los cholos ayuden a defender a los latinos de los secuestradores de los Proud Boys. Va a haber enfrentamientos y es una pena. ¿Por qué cree que sigue existiendo cierto estigma a la psicología? Por dos causas distintas. Y por lo tanto son dos estigmas distintos. Y lo sé porque acabo de estar hablando con una persona muy cercana a mí sobre el tema. Hay una persona que yo conozco que no le cree a la psicología nada. Y tiene razón en gran medida. Hasta hace muy poco tiempo la psicología no estaba basada en evidencias. La psicología era pues, una escuela de pensamiento fundada por alguien que se sentía importante. Freud, el psicoanálisis, no. El funcionalismo, no. El estructuralismo, no. El conductismo. Y todos pretenden que su escuela de pensamiento explique la totalidad del comportamiento humano. El conductismo explica muchas partes del comportamiento en general, pero se desbordó cuando pretendió explicarlo absolutamente todo, como lo expresa B.F. Skinner en ese libro brutal que se llama Sobre el conductismo, que yo llené de notas al margen que mis profesores de psicología odiaban. Esto es cuando el mundo era en blanco y negro, vuelvo a decir. Hay mucha gente que está acostumbrada a eso, a que la psicología sea una invención, una especulación de alguien que se hace famoso. Sobre todo el psicoanálisis. Hay gente que es inteligente y sabe que el psicoanálisis es una patraña gigantesca. Pero hay mucha gente que sigue creyendo en el psicoanálisis y quienes defienden el psicoanálisis cuando los oyes dices a eso no hay que acercarse. Eso seguramente no está bien. Bueno.
Y cuando hay terapias basadas en evidencias, terapias sustentadas en estudios científicos rigurosos, se les olvida que a esas sí las tendrían que aceptar. Es por un lado. Por otro lado, hay todavía mucha gente que considera que si vas a consultar a un psicólogo o a un psiquiatra es porque estás mal de la cabeza, porque estás loco. Y loco es un concepto tan enormemente amplio, tan difuso, que la gente le tiene muchísimo miedo. Debemos estar de acuerdo en que nadie de nosotros tiene una salud mental perfecta, ¿no? Como no tenemos nadie de nosotros tiene una salud física perfecta. Algún defecto tenemos. Yo necesito gafas y soy un poco hipertenso. Tengo controlado todo con medicamentos y gafas, pero bueno, nadie tiene una salud perfecta al 100%. Nadie tiene una salud mental perfecta al 100%. Cuando tu salud mental tiene un tropiezo, necesitas un apoyo, te vendría bien un apoyo, y el mejor es el apoyo que está basado en evidencias. Pero mucha gente sigue considerando, sobre todo es una lástima, en los sectores más desinformados, más vulnerables de la población, que no pueden llevar a su hijo al psicólogo porque sería admitir que su hijo está loco, que padece una grave enfermedad mental, que es psicópata o es esquizofrénico, paranoide. Son palabras que además algunas ya ni siquiera se utilizan porque han cambiado las clasificaciones de las afecciones o de los trastornos del comportamiento y de la percepción y de la cognición. Entonces, yo creo que ese segundo es el que sobre todo vemos mucho en América Latina. La gente tiene miedo de ir al psicólogo. No vayan a creer que estoy loco. Si saben que voy al psicólogo, van a decir que estoy chiflado. No, mira, todo está chiflado, pero eso es, creo que la razón fundamental, ¿no? Porque en México no hay ideologías claras, entre los políticos no hay ideologías claras, pero nunca las hubo. Porque a partir, sobre todo, de los años 50, 60, la defensa de los principios de la revolución se convirtió en un asunto meramente retórico. Más o menos para cuando López Mateos descubres que ya no hay tierra para repartir, pero los campesinos siguen queriendo que se repartan tierras. Entonces, yo me acuerdo que alguien decía que si le pusiéramos un segundo piso al país, porque claro, los campesinos seguían multiplicándose, reproduciéndose, y las tierras pues no se reproducían. Pero se siguió hablando de reforma agraria y de reparto de tierras hasta los años 70, que yo recuerdo, 80. Entonces, los principios de la revolución se fueron convirtiendo en retórica. Y al convertirse en retórica, la ideología sale por la ventana, y es lo que pasó. Y entonces lo que importa es el poder, tener, mantener y usar el poder. Yo creo que esa es la relación. Dice Mario Orenday, hace unos meses en Madrid estuve en casa de un amigo argentino y estábamos viendo uno de tus streamings cuando de repente comenzaste a imitar el acento argentino. Fue gracioso e incómodo, pero me sale bien. Dicen los argentinos que me sale bien. A ver, insiste Nas Miranda, soy mexicano en Alemania, a veces creo que Europa está siendo muy tibia con los temas como Siria e Israel sin tomar decisiones. ¿Qué dices tú? Siria, no sé. Siria, sé que hay conversaciones con Siria, porque es muy curioso. En el caso de Siria, acuérdate que en la base, porque esa es la visión oficial, como Bashir al-Assad era amigo de Putin y estaba sostenido por Putin y había tropas rusas en tierra, estadounidenses nunca hubo, ni de la OTAN. Había tropas rusas en tierra haciendo la guerra para Bashar al-Assad. Pues cuando Bashar al-Assad cayó, se dijo que los que habían tomado el poder en Siria eran unos cortacabezas ultrafundamentalistas islámicos que iban a implantar la Sharia y bla, 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 y bla, 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 creando el miedo que al parecer no tenía ningún motivo de ser. De hecho, acaba hace pocos días, por desgracia, el Estado Islámico cometió un atentado en Siria contra una iglesia, matando a varias decenas de personas, por desgracia, porque el Estado Islámico está totalmente en contra del gobierno provisional que hay en Siria, formado por los que le ganaron la guerra a Bashar al-Assad y a Vladimirovich Putin. Entonces yo creo que Europa está siendo razonablemente cauta con Siria. Pero
Lo he explicado, mira, ya no lo quiero explicar por esto. Te voy a explicar por qué no lo explico. Cuando trato de explicar por qué Europa actúa de cierta manera, creen que lo estoy defendiendo. Y me pasó mucho. La semana pasada, o la antepasada, hablé sobre el problema de Israel y hablé sobre el problema de Irán. Y cuando traté de explicar por qué es complejo el análisis de la existencia misma de Israel y de su accionar, sobre todo en las últimas fechas, que ha sido brutal, porque estamos hablando de año y medio, cuando la historia se remonta hasta principios del siglo XX, con la Declaración Balfour, traté de explicar cuál era la complejidad de entender el problema de Israel. Se pensó que estaba yo asumiendo una posición que no estaba asumiendo, porque no lo hice en ningún momento. A la gente no le gusta que le expliques las cosas complejas. Quiere las respuestas sencillas. Quiere las respuestas simples. Entonces, Europa considera que debe ser cauta con temas como Irán e Israel porque siente que tiene una responsabilidad histórica, en el caso concreto de Israel. Por otro lado, aparte de la responsabilidad histórica hacia el pueblo judío, al que el cristianismo persiguió 2000 años. Y entonces la Europa atea está de acuerdo en que lo que se hizo fue horroroso, pero una parte al menos de la Europa cristiana tiene todavía el problema de sentir es que aquí hicimos algo que no debíamos, sin contar a los que dicen que lo que hicieron estaba bien y el único error de Hitler fue matarlos a todos, que tenemos nazis así por aquí, por cierto. Y como sabemos que tenemos también esos nazis, el gobierno europeo, la Unión Europea, es muy cauta. No diría yo que tibia, pero es muy cauta y una cautela que evidentemente parece tibia. Por otro lado, en el caso de Irán, Irán te odia. Odia todo lo que representas. Mata gente por cientos todos los años. Mantiene a la mujer en una situación de las peores del planeta. ¿Vas a ser amigo? Ay, vamos a tomar unas cervezas con el mulá, ¿no? No. Entonces vamos a volarlos con armas nucleares, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trasladar las cosas con cautela, con diplomacia. Eso es lo que hace Europa, no es lo que haría yo quizás, no lo sé. Nunca he tenido esa responsabilidad, ni tú tampoco. Pero entiendo por qué Europa es cauta en ese sentido. Por lo menos creo que se debe entender esa cautela para condenarla, en todo caso, para refutarla, para criticarla. Desde Buenos Aires, Ariel Fernández, buenas. La actitud arrogante del porteño, la que percibe el mexicano. Bueno, no todos los porteños son arrogantes, pero el mexicano percibe una arrogancia y cierta forma de ser de muchos porteños. Sí. Como la que los mismos mexicanos en provincia perciben del mexicano defeño, creo. Fíjate, sí. Pero también, bueno, sí, el capitalino era pesadito a veces. Pero luego tuvimos a los bárbaros del norte, que cualquiera que tenía acento del norte ya parecía que se sentía superior. Son percepciones que tenemos y que muchas veces están equivocadas. Ya no repitas lo mismo, Nas. El Chocas odia a los mexicanos porque en redes sociales muchos mexicanos le tiran hate por el ego tan grande que tiene. Y como sepa que yo soy mexicano después de ver esto, Choquitas, reevalúa tu autopercepción. Ishe dice: yo te conocí por tu participación en Herejes y aquí estoy ahora cada semana y no participas y dejas que los que participan se aprovechen, se apoderen de todo. Muy mal, Ishe. Digo, muy bien, porque estés todas las semanas, te agradezco mucho, pero participa más. ¿Ha leído usted de José Joaquín Blanco? No. The Warning estuvo hace poco en el Hellfest junto a Muse, Korn, Judas Priest. ¿Cree que en poco tiempo les veremos como cabecilla de cartel de algún festival? Yo he visto que han subido tres escalones. Antes aparecían en las fletas más chiquitas, luego en las segundas y ahora están en las terceras. Par de años. Otro disco. Muy urgente otro disco.
Estaban celebrando 3 años de Error, sí, 3 años de Error y 2 de Keep Me Fed. O más, no, de Keep Me Fed completo quizás 1 año de Keep Me Fed. Pero ya es hora de que venga el otro disco. Es hora de que venga un disco que reafirme a The Warning, que no sea un disco escrito con 25 personas más. A mí me preocupó, sinceramente, el que metieran mano ahí gente como Anton de Lost. Pero otro disco con la calidad de los anteriores, con eso me conformo. Conformo. Y sí, y van a ser headliners. Antes de eso tienen que ser headliners en estadios. Y creo que están cerca de hacerlo, ¿no? Y aún así, ayer veía yo un video tomado con la cámara desde un lado del escenario. Un escenario del tamaño de esta mesa. De estos escenarios pequeñitos de bar. Con 50 o 60 personas de público. Tomado en estas últimas semanas, en estos últimos meses. De The Warning. Y las 3 dándolo todo como si tuvieran a 70,000 personas enfrente. Esto es que no puedes sino admirarlas. La entrega, la dedicación, la fuerza. Yo canto como decían los grandes actores. Si hay una persona en el teatro, yo actúo como si fuera teatro lleno. Y el más grande teatro del mundo con los más exigentes del público, con el público más exigente del mundo, así voy a actuar, aunque haya una sola persona en el público y no esté muy interesado en la obra. Es la única forma de hacerlo. Y de veras que ver esto, que se tomó a un lado del escenario con un telefonín y verlas darlo absolutamente todo en voz, yo dije, es que de veras, mis respetos. Bueno, el disco de Leona de Adormidera lo voy a buscar. Beatles, el mejor grupo de la historia. Mira, yo no estaría, yo diría que es el mejor grupo de la historia. Sí, sin ellos no habría lo que hay. Sin ellos no habría lo que hay. Sargento Pimienta, el disco blanco, Sargento Pimienta. Sin duda. El disco blanco tiene un defecto, que es un lado de disco absolutamente desperdiciado, con las chifladuras de Johnny Yoko. ICE ha detenido a violadores y criminales, además de inmigrantes limpios de récords. ¿Sí? Dame los datos, por favor. Preséntame la porcentaje de violadores y criminales de los 3,000 detenidos diarios que ordena Stephen Miller. Porque esa fue la retórica demagógica de Donald Trump. Vamos por los delincuentes, vamos por los criminales, vamos por los violadores, vamos por los asesinos. Dices tú, hombre, pues es que hay que ir contra ellos, sean inmigrantes ilegales o no, ¿no? Que son violadores estadounidenses ya, pero no vas contra ellos. Evidentemente, tu obligación es ir contra todos los delincuentes. Pero lo que buscaban con esta retórica es señalar que todo inmigrante indocumentado es un delincuente, porque es lo que cree Stephen Miller. Criminalizar al inmigrante identificándolo con la delincuencia, como si no hubiera una delincuencia igual o mayor entre los estadounidenses. Habría que ver las cifras. ¿Ok? Una vez que has metido en la cabeza, por lo menos de un sector MAGA, que los inmigrantes son todos delincuentes, lanzas a tus huestes y entonces Stephen Miller puede ordenar, como le ordenó ICE, que no se concentren en los delincuentes y que vayan al 7-Eleven y que vayan al Home Depot. Y a los que están deteniendo ahora por miles no son delincuentes. Se están deteniendo sin un orden de arresto. Para que haya un delincuente, para que alguien pueda ser detenido como sospechoso de un delito, tiene que haber un orden judicial, se llama orden de arresto, donde se le han presentado las pruebas de la investigación al juez y el juez ha determinado que esa persona podría ser un delincuente y tiene que ser llevado a juicio para ver si eso no es. Y eso no lo están haciendo. No finjas, no inventes, no mientas, Mir Rommel. Saludos desde Texas. ¿Qué opinas de la idea de la transparencia pública del movimiento de dinero? Quitar la invisibilidad al dinero, impuestos, salarios, compras y ventas en gobierno y privado. Que sí, evidentemente.
Dinero oscuro, esa es la manera. Por eso las criptomonedas son el espacio maravilloso del lavado de dinero, ¿no? Quitas la opacidad a las operaciones financieras y creo que se le puede quitar la opacidad sin hacerlas públicas ni poner en riesgo a nadie, porque también hay la posibilidad de poner en riesgo a personas, instituciones y empresas al dar a conocer sus finanzas. Sino tener mecanismos de supervisión, mecanismos de auditoría suficientes. En España tenemos un mecanismo de auditoría y mira, yo tengo un amigo que fue secretario general del partido aquí en Gijón, y que ahora es miembro del Tribunal de Cuentas, un extraordinario abogado y economista, además que le tengo un enorme cariño, y el Tribunal de Cuentas funciona perfectamente en España y revisa todos los gastos de todos los municipios, de todos los ayuntamientos, hasta el más pequeñito. Si entra dinero de la comunidad autónoma o del gobierno del estado, o por la vía de impuestos, o por la vía de multas de estacionamiento, si entra dinero al ayuntamiento, ese dinero sale. Y esas cuentas las va a estar revisando el Tribunal de Cuentas español. Me parece uno de los lugares, de las instituciones más maravillosas que tenemos, por cierto. Y, bueno, es las 21:38, sí, faltan miles de cosas. No hable del legionario asesino, no hable de ser divulgador, de los bombardeos de usuario, de la desinformación rusa. Me faltó todo eso, pero bueno, lo que no podemos hacer es dejar de hacer los comentarios, aunque a ver si nos alargamos un poco hoy, que finalmente al menos ya no tengo que despertar a mi hijo porque ya terminaron las clases. Ya no tengo que acostar a mi hijo a las 10:30 porque ya terminaron las clases. Y entonces ahora lo tengo que esperar a que llegue de la fiesta a las 4:30 de la mañana. Lo bueno es que soy el nocturno. Pero vamos, pues, esta semana se llaman los comentarios. Como es una cuestión de sociedad, los comentarios gregarios. Bueno, no sé por qué preparo tantas cosas y nunca me da tiempo de hacerlas. Es que siempre me da miedo que nos quede tiempo vacío, como si no hablara yo como un loco y pudiera hablar sin temas, podría estar durante horas. Pero bueno, vamos a los comentarios porque esta semana se ponen buenos y empezamos con reflexiones de una vegana, ERM4585, que además me da mucho gusto que me vean veganos para que vean que no es una bronca entre unos y otros. Y el fascismo disfrazado de izquierda, yo siento que eso es Morena. Es autoritarismo, pero no es fascismo. Tendemos, dependiendo de en qué posición estemos ideológicamente, a la derecha autoritaria le llamamos fascista siempre y a la izquierda autoritaria le llamamos comunista siempre. Y al autoritarismo le llamamos comunismo si somos de derecha y al autoritarismo le llamamos fascismo si somos de izquierda. El autoritarismo no tiene ideología. El populismo no tiene ideología. Se cuelga de ideologías para atraer lo que necesita, votantes, elementos que le den el poder y le ayuden a mantenerse en el poder. Lo que hace Morena es autoritarismo, sin duda alguna, cada vez más autoritaria, cada vez más preocupante, pero no es fascista todavía. Cuando la militarización haya sido total y cuando se empiece a desaparecer a los sindicatos, sobre todo a los sindicatos independientes, hay muchos sindicatos que ya son apéndices de Morena, como antes eran apéndices del PRI, los sindicatos, podríamos empezar a hablar de fascismo. Raúl Saucedo, 7276, la pregunta parece sencilla, pero no tiene su miga. Dice, en un mundo consumista y frívolo, ¿qué de positivo tiene el tema de la belleza? Estoy despeinado, ¿verdad? Pues da igual. Le digo, solo que la belleza forma los cimientos del arte. En cierta forma de igualitarismo que no es razonable, cuando decimos, bueno, es que las personas feas también son bellas por dentro, algunas de ellas, otras personas son horrorosas por dentro, siendo hermosas por fuera. Y esas son más peligrosas porque mucha gente sigue teniendo la estúpida idea de los filósofos griegos de que lo bello es bueno y lo bueno es bello. Pues no, forzosamente.
y por eso las mujeres ancianas con una verruga en la nariz son las brujas. Lo es, señoras ancianas con la verruga en la nariz que son lindísimas personas y jóvenes hermosísimas que son las verdaderas arpías. Pero existe el concepto de la belleza. No puedes decir que es igual de hermosa una mujer que te parece hermosa y una mujer que no te lo parece. Son apreciaciones subjetivas porque hemos sido sujetos, y alguien lo comentaba, de la selección sexual. La selección sexual nos lleva a que nos guste más un tipo de persona del otro sexo que otro tipo de persona. Y la apreciación de la belleza en ese terreno también tiene su expresión en la apreciación de la belleza en otros terrenos. Un desierto, sea un desierto helado como el del Polo Norte, o sea un desierto arenoso como el Teneré, nos parecen menos hermosos que un paisaje verde con flores y pajaritos. ¿Por qué no ves la belleza? Bueno, también puedes encontrar la belleza en el desierto, pero ¿por qué tendemos a considerar más hermoso un paisaje con flores que un paisaje con desiertos y dos calaveras ahí asándose al sol? Porque tiene que ver con nuestra supervivencia. Hemos sido evolutivamente moldeados para apreciar cierta belleza. Apreciamos la belleza de la música y cuando los músicos se vuelven tan intelectuales que hacen música para que impresionar a otros músicos, como lo que hacía Cage, o sea, a nosotros no nos llama la atención, seguimos siendo es más fácil que nos guste algo del pop más comercial, porque está hecho de acuerdo a esos parámetros de cómo ha sido nuestro gusto moldeado por la evolución. Y el arte que nos gusta, la belleza del arte que nos gusta en la música, en el cine, en la pintura, en la poesía, en todo, es clave. Buscamos la belleza. ¿Cómo no va a ser trascendente? ¿Cómo no va a ser trascendente eso? No sé. Luego me alargo, doy más explicaciones por fuera que por dentro, pero bueno. Dice Rafael Carrillo, Israel y Estados Unidos se pasan por el coño las leyes internacionales. Este era del premio Elton, pero van a ver por qué no se lo di. Y cuando se espera una condena unánime del mundo, sale este tipo de cuates, como yo, contestando pendejadas. O sea, ahí estaba yo tratando de explicar la complejidad de Irán. Fíjense que ni siquiera estaba yo hablando de Israel en ese momento. Israel y Estados Unidos son el cáncer del mundo y ojalá sean borrados de la faz de la tierra. Bien. Rafael Carrillo, FO1QO. Alguien a quien no le parece que otros se pasen por el coño las leyes internacionales considera que la solución es asesinar a 340 millones de israelíes, de estadounidenses y 10 millones de israelíes. 350 millones de personas. Un tipo 57,000 veces que defiende un asesinato 57,000 veces peor que el de Hitler, nos quiere dar clases de moral, de leyes internacionales, y nos la da una imbecilidad inimaginable. Pero ¿cuánta gente no cree que Israel debería desaparecer? Bueno, vamos a llegar a eso. Pixatilla, me cae muy bien porque seguramente no milita en el PSOE, pero consejos vendo, para mí no tengo. El PSOE se tiene que regenerar y buscar la fórmula para evitar estos casos. No la va a encontrar. Es decir, de entrada. Que se meta un corrupto en tu partido y no lo sepas hasta el día que se descubra que es corrupto. No seas telépata, no. Quizás renovar constantemente los puestos. No se puede mantener en un mismo cargo personas durante tanto tiempo. Lenguaje cargado, ¿cuánto tiempo es tanto? Crean redes clientelares y tramas de corrupción. Y otra cosa que pido a este PSOE es más gestión, carreteras de titularidad estatal muy abandonadas, leyes y órdenes ministeriales con trámites interminables, iniciativas en vivienda muy tímidas. Un partido progresista se debe hacer notar más, recaudar mejor y gastar mejor, y ser más inteligentes en los temas centrales: trabajo, salario, vivienda, inflación. Saludos. Y en el último estoy de acuerdo. ¿Sabes cuál es el problema? Hay que pagar todo eso.
A ver. Primero, la fórmula de evitar estos casos es imposible. Que la gente esté durante tanto tiempo. Santos Cerdán no fue secretario de organización del PSOE ni 4 años. Ábalos no fue ministro de Transporte ni 1 año. ¿Qué es para ti tanto tiempo? Pero vamos a todo lo demás. Carreteras de titularidad estatal muy abandonadas. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque no hay dinero para repararlas. Leyes y órdenes ministeriales con trámites interminables. ¿Sabes por qué? Para evitar que te roben. Iniciativas en vivienda muy tímidas. ¿Sabes por qué? Porque no hay dinero para comprar tierra y construir vivienda y mantener la vivienda de titularidad pública, que es lo que a todo el mundo se le olvida siempre. Que lo que construye el Estado tiene que mantenerlo el Estado. Si estás quejándote de las carreteras, ahora hagamos vivienda, pero la tenemos mal mantenida. Deberíamos recaudar mejor, sí. Bueno, vamos a aumentar los impuestos a los más ricos. Vamos a conseguir que nos voten eso en el Congreso. ¿Estás viendo el problema que estamos teniendo con el presupuesto de España ahora? Gastar mejor ¿cómo? ¿Tú crees que se gasta mal? ¿Tú crees que se tira dinero? ¿Tú crees que no está el Tribunal de Cuentas vigilando que no se tire el dinero? Por eso la corrupción se da por la vía de comisiones, porque es dinero que no sale del erario público, sino que el corruptor te lo pasa por fuera, no pasa por las arcas públicas, pese a que Irene Montero creo que sí. Y ser más inteligentes en los temas centrales, pues ¿cómo? Milita en el partido y dinos cómo. Cuéntanos cómo se hace todo eso sin dinero y con escasos apoyos en el Congreso, porque no se tiene mayoría absoluta. Sería una gran ayuda. Tú votas por el PSOE, tú estás militando en el PSOE, pues quizás deberías. Yo siempre he pensado que el PSOE tiene que estar mucho mejor, y para eso milito y para eso voto. Porque luego hay mucha gente que critica al PSOE y dice, debería hacer las cosas mejor, y luego va y vota al PP. Y luego, bueno, aquí esto es largo, pero voy a tenerlo que leer. El imperialismo y el indigenismo forman parte del legendario marxista. Vale. Un imperio puede ser constructor si aporta más de lo que se lleva. ¿Cómo? Tecnología, productividad, cultura contra impuestos. En el siglo XVI México era 100 paisitos. No, eran 100 naciones-estado. Ciudades-estado, que es un concepto que se estaba desarrollando como se había desarrollado antes en América, en Mesopotamia. Pero bueno, la mitad fueron conquistados diplomáticamente y se unieron a España. Y cito a los tlaxcaltecas. No fueron conquistados diplomáticamente. Fueron embaucados diciéndoles que los iban a liberar para que hicieran lo que quisieran. Si los tlaxcaltecas hubieran sabido que nada más cambiaban de amo, no hubieran apoyado a Cortés. Así que eso no es diplomacia, es engaño. La otra mitad, y cito a los mexicas, fueron conquistados por la fuerza, admitiendo que el 99% de las tropas de Cortés eran indígenas aliados. Sí, pero no fueron los mexicas. O sea, te estás olvidando todas las demás sociedades. Zapotecas, empezando por la mía, mixtecas, los distintos grupos mayas, etcétera, etcétera, que no eran tlaxcaltecas ni mexicas y que también fueron aplastados. ¿Sabes que la conquista de México duró decenas de años después de la caída de Tenochtitlán? ¿O eso no te lo sabes? Bueno. En Nueva España, en el siglo XVII, los indígenas ganaron paz. No. Pues antes los 100 paisitos siempre estaban en guerra. No, tampoco. No ganaron la paz porque ganaron la esclavitud, la encomienda, la infantilización eterna, la falta de derechos, la ausencia de libertad, la inexistencia de la justicia. ¿Ganaron universidades? No. Los indígenas no iban a las universidades. Los hijos de los anteriores caciques que eran usados para seguir controlando a la mayoría indígena, sí iban a las universidades. Todavía existen familiares, los descendientes de Moctezuma y Wilcamina, de Xocoyotzin. Porque ellos sí se aliaron al invasor. Pero la gente común no iba. Las universidades eran para los españoles y para los criollos. Que las universidades se hicieron aquí, bueno, si es que no pensaban irse. La corona española no tenía la idea de vamos a dejar a construir esto para que cuando nos echen ya se lo queden como su propiedad. Sean imbéciles, por favor. La corona española
apoyó la construcción de universidades y templos y basílicas y ciudades, porque ahí vivían españoles. Y los indígenas, los originarios dueños de esta tierra, pues vivían donde los dejaban, en chozas, en las peores condiciones posibles y, por supuesto, sin universidades y hospitales. Mejoras agrícolas y ganaderas. ¿Pero quién era el dueño de la tierra? ¿Los indígenas? No. Los españoles eran los dueños de la tierra, por lo tanto las mejoras agrícolas y ganaderas fueron para enriquecer más a los españoles, criollos y peninsulares, que eran los dueños de la tierra. No beneficiaba a los indígenas que seguían y siguen hoy, joder, comiendo maíz y frijol y carne una vez por semana si se puede. Comercio ultramarino con Filipinas y China, así que llegaba a Acapulco, cruzaba por carreta hasta Veracruz, salía de Veracruz e iba para España. Lo poco que se quedaba en el camino lo puedes ver en Puebla y con la China poblana, pero poco más, ¿eh? El comercio con Filipinas y China no enriqueció a México, enriqueció a España. Y lamentablemente los españoles enseñaron cómo destilar tequila. Es que no puede ser que ni allí aciertes. La destilación del tequila, hijo mío, fue introducida por marinos e inmigrantes filipinos en la costa del Pacífico a fines del siglo XVI, pero no se difundió por todo México, o lo que hoy es México, que era la Nueva España, hasta principios del siglo XVIII. Hijo mío, los libros no muerden, no le creas a todos los vídeos de la Cruz de Borgoña. Hicieron universidades para los mexicanos. No, mira, no fue así. Ángel Sáez, 5083, que Israel sea una democracia no excluye de sus crímenes. Israel debe ser juzgado y debe ser sancionado. Estoy de acuerdo con lo primero, que Israel sea una democracia, no está entre comillas, es una democracia como la quisieras tú quizás, pero es una democracia. No lo excluye de sus crímenes, no, por supuesto que no. Ningún país democrático, ningún gobierno resultado de un proceso democrático que comete crímenes queda aliviado de sus crímenes por tener un origen democrático. Israel debe ser juzgado y debe ser sancionado. Digo, ok, brillante, a nadie se le había ocurrido esto. Ahora explícanos, ¿quién debe ser juzgado? ¿Todos los israelíes? ¿Incluso los que están en contra de Netanyahu activamente hoy? ¿Netanyahu solito con su gabinete? ¿Los soldados o los políticos? ¿Los que votaron por Netanyahu? ¿Los que votaron por los partidos religiosos? ¿Todos? Delimítame quién. Cuando ya nos hayas explicado eso, cuéntanos quién tiene que entrar a saco en Israel para detener a todas esas personas que tú dices, llevárselos y quién debe juzgarlos. Y ya en eso, cuéntanos qué pasaría si no te gusta la sentencia. Porque todo es tan fácil para ustedes. Hay que juzgar a Israel. ¿A Israel? ¿A quién? ¿Y juzgarlo cómo? ¿Cómo lo haces? Es el clásico. Para acabar con el hambre en el mundo hay que darle de comer a todo el mundo. Pues sí, hombre. Genio. ¿Y cómo se hace? No sé. Nunca saben. Liliana Sagún Carmona, 2193, que se larguen los judíos de un territorio que no les pertenece. Esto es tan Donald Trump. Es tan Donald Trump. Le digo bien. Vamos a verlo aquí. En Israel hay algo menos de 6 millones de judíos y hay 2 millones de árabes. Forman los 8 millones y pico de la población de Israel. Ahí hay otros cristianos y hay ateos. Ya. A ellos no les pertenece el lugar donde nacieron. O sea, los que ya nacieron en Israel, la mayoría de los que viven hoy en Israel ya nacieron en Israel. A ellos no les pertenece el país donde nacieron. ¿Por qué? O les pertenece a los que son árabes que nacieron allí y no les pertenece a los judíos que nacieron allí, aunque todos sean israelíes. ¿Cómo los separarías? Análisis de religión, hay muchos ateos, ahí tienes un problema. Genética, razas. ¿Quiénes son dueños del país en que nacieron? Las razas no existen. Problema. Ese problema ya lo han tenido muchos antes que tú. ¿Cuál sería ese criterio que tú usarías para echar a los que no les pertenece su país? Y cuando respondas a eso, dinos a dónde mandarías a todos esos millones de personas.
qué país debe recibirlos o si reabrirías los campos de exterminio o qué harías con todos ellos, mujeres, hombres y niños. Me encantará leer tu respuesta, pero no creo que la des. Hace 5 días de esto y Liliana Sagún no nos la ha dado. Pero Donald Trump es la misma idea. Este país no te pertenece, fuera de aquí. Lo he construido, mis hijos son marines. Llevo 30 años deslomándome, trabajando, pagando impuestos. No, échenlo. Hay que ser muy cuidadosos con esas cosas. Acaba uno convertido en el enemigo. Como decía un gran personaje de cómic estadounidense, uno de los mejores cómics políticos, Pogo, cuando decía hemos encontrado al enemigo. Y somos nosotros. Damarcas. Muy tibio tu análisis sobre lo que históricamente han hecho los gobiernos israelíes desde que se instalaron en la zona. 1948, no lo olvidemos. Los muros, los desplazamientos, las colonias ilegales en Cisjordania, la toma de los altos del Golán. He visto análisis más lapidarios de tu parte contra atrocidades similares cometidas en otras latitudes. Esto fue por un video, el segmento que hice de 5 minutos de qué pasaría si Europa dejara de apoyar a Israel y por qué es difícil que Europa deje de apoyar a Israel pese a las atrocidades que sin duda alguna está cometiendo Israel. Y entonces le digo, quizás te pareció eso porque ni ni ningún otro brevísimo video de 5 minutos podrá hacer el análisis que pides y que curiosamente no veo que hayas hecho en tu canal. Es raro. Pero mira, este video no tenía ese objetivo. Jamás lo tuvo porque era la respuesta a una pregunta sobre cómo detener a Israel hoy en sus 2 frentes de guerra. Los territorios palestinos e Irán. ¿Y quién lo puede hacer? Que yo afirmo que es Europa, pero que enfrenta una serie de complicaciones para hacerlo. De eso se trata el video. Vamos, te confundiste. Pero cuando hagas ese análisis en tu canal, avísame para aprender de él. Y Luis Ars me dice, totalmente de acuerdo con lo comentado respecto al fascismo, pero la democracia no ha logrado ni logrará lo comentado, o al menos no en la que he vivido, si es que existe tal democracia en México. Y le dije, nunca ha habido democracia en México, a lo que él respondió, ¿dónde sí ha funcionado? ¿O es que en ningún lugar se ha ejercido de verdad? La democracia ideal, así como se imaginan los filósofos, no. Pero mira, funciona en multitud de países, en toda la Europa occidental, en Oceanía, pienso en Australia, pienso en varios países como Tahití, pienso en Nueva Zelanda, en Japón, en Costa Rica, en Uruguay, en Corea del Sur, en Chile, en Barbados, que son todos ellos países que tienen índices democráticos superiores a los Estados Unidos. Estados Unidos está por debajo de todos los que mencioné y un montón más. Y curiosamente, en general, tienen mejor nivel y calidad de vida. Señor Schwartz, nos estamos alargando. ¿Les molesta que nos alarguemos? Bueno. No tome mal mis palabras, soy muy amable, don Corleone 5188. Me da miedo que un día a la hora de elegir un partido político para gobernar en unas elecciones generales, en lugar de tener que escoger al mejor partido, tengamos que elegir al menos peor. Sí, el partido por el que usted milita ha hecho muchas cosas buenas y también ha cometido errores, tanto en el pasado como actualmente. Obviamente no tantos como las infamias y aberraciones que han hecho los otros partidos, que son dignos de prisión permanente, sin fianza ni revisión. Pero si un día hay que elegir ya no al más bueno, sino al menos malo, preocupémonos y mucho. Vive preocupado, entonces. Le envío un saludo afectuoso, muy amable. Y simplemente le tuve que explicar esto. Si solo quieres partidos donde no se cuelen pillos, corruptos, traidores y ladrones, tu partido está en los cuentos de mi pequeño pony. Lo siento. Yo lo que sé es que el PSOE como partido no se propone privatizar la sanidad y la educación, acabar con las pensiones y subirle el impuesto a los trabajadores para bajárselos a los ricos, además de perseguir a los inmigrantes como delincuentes. Es lo que quieren el PP y Vox. Así que yo voto por el programa y los principios, no por el pillo que en el PSOE es ocasional y en el PP es la norma. Decir que los presuntos delitos de Ábalos, Koldo, Cerdán y los que surjan, que habrá más, no creo que sean los únicos pillos que hay dentro de 185,000 socialistas que somos. Decir que esos presuntos delitos son errores del partido donde el PSOE es el culpable y no la víctima, me parece incomprensible, siendo el partido que tiene el código ético más estricto de toda la política española y de muchos países, si me apuras, y que lo ha cumplido estrictamente como partido.
No tenemos un caso como en Podemos a Monedero, que lo estuvieron encubriendo pese a que unas y otras mujeres lo acusaban de acoso. Jesús Ratza. Yo no soy partidario de que se llame periodista a quienes no han estudiado la carrera y no han obtenido el título correspondiente. Ahora bien, si lo admitimos, luego no nos quejemos de que algunos magufos se autodeterminen sanadores y terapeutas cuando carecen de la formación correspondiente que los habilitaría para proveer servicios de salud. Y le digo, no son equivalentes. La medicina y en general las profesiones de salud son carreras regladas que por ley exigen el título para ejercerlas. El periodismo es un oficio. Periodista es el que ejerce el periodismo, haya o no estudiado. El que hace la carrera es licenciado en periodismo, haga o no periodismo. Con lo que dices, echarías de la carrera al 90% de los mejores periodistas del mundo y de paso me echarías a mí. Agustín Sardo, 1904, y Rufián proponiendo a Irene Montero como líder para reorganizar o recolocar a los efectivos de la izquierda a la izquierda del PSOE. Yo sigo sin entender qué es la izquierda a la izquierda del PSOE, como no sé, hagamos la revolución y matemos niños. Digo, matemos personas para hacer huerfanitos. O jodámosle la vida a los que han salido beneficiados por el sistema actual para que entonces ejerzamos la venganza contra ellos en vez de buscar la igualdad. No solo la derecha está salivando con los últimos corrimientos de tierra en la política. Yo creo que le dan demasiada importancia a lo que ha pasado últimamente, pero digo una cosa que sí sobre Rufián. Rufián es el mejor tribuno que hay en este momento en España de lejos, por lo menos en el Parlamento español, Congreso de los Diputados. Es un gran orador y nada más. Es un sujeto que utiliza la retórica de una manera brillante y nada más. Y entonces digo lo siguiente. Rufián sabe que él sigue apoltronado, que él va a seguir siendo electo. Y que si gobierna a la derecha puede lucir mucho más su retórica y sus aspavientos en la tribuna. Es muy bueno el tipo, insisto, no lo niego. Que su retórica en todos estos años no haya servido para mejorar la vida de un solo españolito o de un catalán, no parece interesarle demasiado al señor Gabriel Rufián. Y dice uno, me gustó mucho más, era de Elton, pero de Elton en buen plan. La analogía estaba yo explicando por qué no encontramos a los alienígenas aunque existieran vida inteligente en el universo. Dice, la analogía está equivocada, me dice Marciano OP8. Algún día lo entenderán. Saludos desde Sagitario. Y le digo, mejora tu astronomía. Sagitario no es un lugar. Es una constelación de 8 estrellas que están a 348, 143, 88, 78, 106, 228, 122 años luz de nuestro Sol, cada una de ellas. No están cerca de ellas ninguna entre sí como para ser un lugar donde pudieras estar tú. Y finalmente, que es el premio Elton, aunque también podría ser el premio El Mal, por el comentario más malintencionado de todos. Sobre lo que dije de Irene Montero y demostré que lo que estaba diciendo era una estupidez, Sergi Morraja, me parece. Sergi Morraja, 3415, con su foto y su cara, y es muy bien, por lo menos uno. Menuda basura fascista vendes. Y yo estoy encantado. Mira. Obsérvese qué buen ejemplo de lo que digo nos está ofreciendo nuestro querido Sergi Morraja. Yo señalo que hay que trabajar para parar a la ultraderecha, al nuevo fascismo, a Vox y el PP, despeñado ya en el racismo, la mentira, la demagogia y el trumpismo. Pero, como no le lamo las suelas a los que al parecer son los amiguitos de Sergi Morraja, y Sergi Morraja no puede refutar lo que dije, no puede argumentar que está muy bien que Irene se suba al lofer cuando es contra el PSOE. Ya nos llama a todos puteros y corruptos. A todos, Todavía no se ha decidido si alguno lo era. Olvidando los años que ellos encubrieron, por cierto, a Monedero, ya decíamos, él no puede prometer que Podemos vaya a ganar las elecciones para hacer el rojo amanecer, porque no las va a ganar, porque cada día vota menos gente por ellos. Entonces me insulta diciendo que mi análisis
es basura fascista. Es decir, si uno es antifascista, pero no comulga con la promoción del fascismo que hace Podemos, uno es fascista. Para que nos vuele la cabeza. Sergi, para que nos vuele la cabecita. Y con eso yo doy por terminado, porque ya es la hora que es. Solo quiero decir otra cosa, quiero comentar nada más otra cosa de Irene, ya que estamos en ello, y lo siento, nos vamos a alargar un par de segundos, pero tengo aquí Irene Montero entre la propaganda y la mentira. El otro día, y muchos lo hemos dicho, ¿no? El riesgo de que Podemos en su arrancada contra el PSOE, ya vamos a ver, por cierto, de qué nace, pues está favoreciendo que entonces no quiere que gobierne el PSOE, está muy bien, entonces que va a gobernar PP y Vox. No creo que nadie sea tan ingenuo como para creer que va a ganar las elecciones Podemos e Irene Montero va a ser la presidenta de gobierno de este país. Pero entonces, voy a plantear una... en el periódico El Español, ustedes saben, un periódico progresista, pero le da lugar a Irene porque le conviene. Entonces le sueltan esto a Irene Montero. Voy a plantear una acusación que se hace a Podemos en estas semanas y que probablemente se hará más. Podemos hace el juego a la derecha y a la ultraderecha porque quiere acabar o pone trabas para que siga el gobierno progresista y eso va a provocar que venga la ultraderecha al gobierno. Voy a ir cortando a Irene para decir las cosas, porque si no, pasarla una vez y regresar y cortar nos va a hacer perder demasiado tiempo. Son 10 y 10 ya. La voy a ir cortando. Claro, entonces resulta que hay puteros, hay mordidas y corrupción. Mira, Irene, yo sé que tú tienes esta cuestión, pero mira, en España la prostitución sigue siendo legal. No es un delito pagar por tener relaciones sexuales. A ti puede parecerte muy mal. Yo puedo tener una discusión amplísima sobre el tema, no sé exactamente a veces desde qué lado estoy, pero de lo legal, la prostitución no es ilegal y nadie comete ningún delito al pagarle a otra persona para tener sexo con ella mientras sea un adulto que actúa por sus propios voluntariamente. ¿Ok? 1. 2. Hay mordidas, no se ha demostrado, pero tú ya sentenciaste en el lofer de Irene Montero. Hay corrupción, porque lo ha dicho Irene Montero. No es probable que la haya, parece que la haya, pero puede ir un poquito más lento, que somos 180,000, decía yo, dije 185,000. No, me equivoqué, perdón, un error. No somos 180,000 militantes en el PSOE, somos 188,000 militantes. ¿Estás tratándonos de decir a todos puteros corruptos y gente que da y recibe mordida? Un poquito exagerado, me parece, un poquito demagógico, me parece. Hay rearme, hay envío y compra de armas a los genocidas. Hay envío y compra de armas a los genocidas. Sí, España le compra armas a Israel desde hace muchísimos años y son contratos que se hicieron hace muchísimos años. ¿Estás queriendo decir que porque están firmados esos contratos y se siguen cumpliendo, está España validando los crímenes de Israel, que no son genocidio porque hemos dicho del Corte Penal Internacional? Porque mira, cuando ustedes estuvieron en el poder en Cádiz, se pidió desde Podemos que se dejaran de construir corbetas para la Arabia Saudita, corbetas de guerra. Y el Kichi, que era de ustedes, era un miembro de Podemos, dijo que lo que le importaba era que los trabajadores de los astilleros en Cádiz tuvieran trabajo y que se tenía que hacer corbetas de guerra para la Arabia Saudita, los iba a hacer. Y Podemos cayó. Así que un poco menos de lobos, Caperucita. El gobierno está permitiendo que Estados Unidos utilice las bases militares en España para enviar fuerza militar a los genocidas en el ataque ilegal a Irán. Los genocidas en el ataque ilegal a Irán, por más que lo estires, no es todavía genocidio, ni mucho menos, pero a ti parece olvidársete que hay acuerdos que permiten el uso de bases militares. Entonces dices tú, hoy están
reabasteciendo de combustible. Sí, mira, el convenio que está firmado y que tiene que cumplir España permite el despliegue de hasta 15 aviones de reabastecimiento en la base militar de Morón. Y así lo explicó Margarita Robles, la ministra de Defensa, cosa que tú te pasas por la espaldita para que no se note. ¿Se puede impedir que Estados Unidos use las bases aéreas de esta manera? Sí. Tendría que no renovar el convenio actual vigente España, y dentro de un año Estados Unidos dejaría de utilizarlas. Pero con el convenio actual, que tiene que seguir un año aun cuando tú lo rechaces, es decir, que no hagas la renovación automática, no puedes impedirlo. No es que lo estés permitiendo, es que no lo puedes impedir que esos aviones de reabastecimiento estén y hagan su trabajo. Que no te gusta, a mí tampoco, pero tú estás culpabilizando al PSOE. O en el exterminio en Palestina, y es culpa de... Yo no sé si haya aviones estadounidenses en el exterminio a Palestina. Es primera noticia que tengo. Es una primicia de Montero que se están usando las bases militares estadounidenses en España, la Rota Morón y no creo que era la otra. Se están utilizando para atacar a los palestinos. ¡Wow! Es mentira. Y es culpa de Podemos. No. Yo creo que ese argumento se destruye en milésimas de segundo por Pues su no. propio peso. Y como decía, yo creo que el problema es que el Partido Socialista se quiere presentar ante la sociedad como el que frena a la extrema derecha, Sí. y en realidad lo que está frenando es la posibilidad de que exista avance en derechos, y por eso nos echaron del gobierno. Perdón. Esto es rarísimo. De que exista avance en derechos, y por eso nos echaron del gobierno. Y No, Irene, no. Nadie te echó del gobierno, nadie echó a Podemos del gobierno. Te voy a recordar este pequeño asunto. En las negociaciones que se llevaron a cabo para la constitución de un gobierno de coalición entre PSOE, Sumar y Podemos, bueno, Podemos estaba como la parte de la coalición de Sumar, tras las elecciones generales de 2023, Podemos, tu partido, rechazó cualquier propuesta que no incluyera a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Es decir, tus condiciones para negociar fue no negociar. Y no hay que olvidar que como ministra de Igualdad, tú causaste uno de los problemas más graves para el gobierno de coalición PSOE-Podemos, que llevó a que muchísimas personas dejaran de votar, ya no al PSOE, a Podemos mismo, que dejaran de votar a los partidos de izquierda porque te dijeron 20 veces que estaba mal redactada la ley que estabas impulsando y te dio igual. Tú sabías más derecho que todos ellos, que eres psicóloga. Pero tú sabías más y te empeñaste en que saliera así la ley. Y como se había firmado un acuerdo en el que el PSOE firma las leyes, aprueba las leyes, que diga su coaligado en el ministerio cuya titularidad le ha dado, el PSOE, después de tratarte de convencer por todos los medios que se revolviera a redactar esa ley, que se quitaran los puntos que efectivamente iban a hacer que salieran en libertad muchísimos delincuentes sexuales, el PSOE tuvo que responder, respondió y honró el convenio que había firmado, pero tú metiste en un problema al gobierno y querías volver al Ministerio de Igualdad, y por eso no está Podemos en el ministerio, en el gobierno actual, y ahora te echaron del gobierno. Hombre, Irene, por favor. Si la gente lo piensa un minuto, quien está frenando en el mundo a la extrema derecha no son los corruptos, no son las élites europeas que están imponiendo. Ahora, ¿el PSOE son los corruptos y las élites europeas? Uy, yo diciendo que soy un aldeano, hermanitos y hermanitas, brothercitas y sistercitos, y soy la élite europea, pero corrupto. El rearme a las órdenes del país más peligroso para la humanidad en este momento, que es Estados Unidos, junto con el Estado terrorista de Israel. El país más peligroso para el mundo es Estados Unidos. Sí, pero lo es, pero se olvida que existe Rusia. A ti se te olvida que el rearme tiene causas que comienzan en 2014 tratando de evitar que Ucrania formara parte de la Unión Europea, invadiendo Ucrania, invadiendo el Donbass y tomando Crimea. Y luego, como nunca se consiguió que esa guerra prendiera, invadiendo Ucrania en 2022. ¡Wow! Ya llevamos mucho tiempo esa guerra.
Eso es la campaña de un partido de izquierda para favorecer que gobierne la derecha. ¿Por qué no? Las mujeres y los pensionistas y toda esa gente por la que los socialistas hemos trabajado toda la vida no van a parar a la ultraderecha. Vamos a parar entre todos y trataremos de pararla sin ustedes, pero ¿cómo nos gustaría poderla parar con ustedes? Porque caramba, pues hombre, que mostraran un poco de decencia más allá de lo de monedero, no estaría mal. Y con eso termino, ya son 10:17, ya me atrasé. Bueno, ya armé todo lo que había que armar y además no respondí un montón de cosas. ¿Qué me queda por responder? ¿Qué es una agasajo? Dice Elizabeth Espinosa, es una mujer de un exquisito buen gusto, debo decirlo. Primera vez que vivo un programa, un agasajo, gracias. Ojalá lo sigas opiniendo. Tengo un club de lectura. ¿Alguna sugerencia para la próxima lectura? Rápido. Una sugerencia para un club de lectura breve y bien. Soy leyenda de Richard Matheson. Es la novela que más he recomendado toda mi vida. Es una novela relativamente corta, ciencia ficción, terror, thriller y una de las novelas más profundamente humanas que se han escrito en toda la historia de la humanidad. Y además estoy relativamente pequeñito. A ver si te vale. Que el libro de Warning donde está. ¿Crees que preferir que tu hijo sea de un género en particular sea sexista? Veo que algunos acusan de misoginia interiorizada a las mujeres que prefieren varones. Yo creo que sí, no es que sea sexista, es que te predispone a cosas. Yo sé, yo he tenido dos hijas y cuando nacieron yo lo único que quería es que estuvieran completas, ¿no? Juntabas los deditos. Es niña, qué bueno, pero está bien, está sana. Las pruebas que se les hacen a los recién nacidos, todas, que hay una batería de pruebas que se les hace, ¿está bien todo? Sí. La primera no nació prematura con un poco de ictericia. Bueno, pero están sanas. Y ahora tengo un hijo porque yo quería adoptar un hijo y el hijo que adopté es el que tengo y pues resultó ser varón y fantástico, magnífico, está muy sano. Acabamos de hacer un montón de pruebas por distintas causas y está sanísimo para seguir siendo un gran basquetbolista. No es misoginia interiorizada, no es que haya odio a las mujeres o a los hombres, no es sexismo. Simplemente es tener un prejuicio que puede luego reflejarse en el trato que le das a los hijos. ¿Qué opinión tienes respecto a Altered Carbon, Cyberpunk de acción? No los conozco. Fundación basada en libros de Asimov, no los he visto. Nada de eso. ¿Quieres el libro que yo conozco que mejor ha abordado la inmortalidad? Se llama Tiempo para amar y es de Robert Heinlein. Hemos sido adoctrinados para creer que los blancos son más bellos que los morenos, los cobrizos, etcétera. Así se parezcan a Gollum. Bueno, pues entonces hay que cambiar de opinión, ¿no? Pues hay que cambiar de opinión y puedes ampliar tu concepto de la belleza. Contra lo que yo estoy es contra reducirlo. Yo no estoy diciendo que no consideres bellas a personas que pertenecen a sociedades en las que los estándares de belleza han evolucionado tanto cultural, sobre todo culturalmente, porque desde el punto de vista biológico nuestra evolución es igual a todos, pero que culturalmente ha tenido otras estándares de belleza y que aprendas a aceptarlos y que aprendas a apreciarlos. Eso me parece muy bien. A mí lo que me parece muy mal es que para eso reduzcas otros. Las mujeres bellas no son bellas. Los hombres guapos no son guapos. Mira, hijo, yo desde el punto de vista de un tipo que nunca fue guapo, sé que los tíos guapos son guapos y me da muchísima pena y muchísima envidia, porque a todos nos gustaría ser guapos. Pero también sé que eso no es lo más importante. Esa es otra cosa. Pero tú puedes ampliar tu concepto de la belleza y puedes decir que la belleza no es lo más importante. Pero no es lógico que niegues la belleza en donde está. Eso está mal. Y bueno, faltan muchas cosas. Ya no viste. Arturo, no tienes una idea de verdad, ¿eh? Israel invento. Busca, a ver, nada más Arturo Pinal, para no meternos en esto. Busca Declaración Balfour, Balfour, y entonces empiezas a aprender historia. Es bueno que aprendan historia.
¿Qué opinas de cristianos que no van por la vida criticando a nadie ni intentan convertir a nadie, que siguen creyendo una tontería de todos modos, pero son buenas personas? La mayoría de los creyentes son buenas personas. Nos vemos la próxima semana. No sé qué vamos a hacer para el miércoles, pero lo haremos. Y el jueves nos vemos aquí a las 7 de la noche, como todas las semanas, con un montón de cosas, incluso todas las que dejé fuera hoy, o algunas que ya ni siquiera es razonable que abordemos. Pero nos veremos y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.